Suscríbete a la Panterita. Guaraní no tuvo piedad del Quelito, ni del tierno sentimiento casamentero del Chito, y volvió a golear para tomar mayor distancia de sus escoltas. Me dijeron que sí. Mal vecino. Cerro Porteño preparó la fiesta para renovar relación con su pueblo, pero la academia lo aplazó con 2 golazos. Siempre hay una primera vez. El campeón se acordó de ganar y apabulló con fútbol y goles al luqueño. Subsuelo. Olimpia sigue a la deriva tras recibir otro golpe en su bosque ante los solenses. Papelón mundial. La Fórmula 1 corre de un chubasco y la TV internacional se queda más de 3 horas mostrando cómo llovía en Bélgica. Especial para Ariel. Guaraní tomó ventaja de 5 puntos tras su victoria de ayer sobre River Plate. Keiko Villalba define de zurda. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! El Keiko no quería quedar afuera de la lista de goleadores. El argentino Villalba apareciendo en la cabecera del área y de zurda colocando el balón. Josué Colmán fue uno de los destacados del legendario anoche. En lo personal estoy tratando de buscar más goles, no se me dio en esta ocasión, pero bueno, el equipo está haciendo goles, está demostrando que quiere, que está para grandes cosas, y bueno, creo que partido a partido estamos demostrando eso. Esperamos seguir por este camino. Estamos muy confiados, también trabajamos de buena manera en la semana y creo que eso ayuda muchísimo para que en los partidos se refleje eso. Nacional venció el sábado en La Olla a Cerro Porteño y pasó a ubicarse en zona de Copa Libertadores. Gaona entrando por la zona derecha, remata al arco, golazo. ¡Gol! Nacional de Gaona Lugo, tremendo festival de toques de los tricolores. Por el costado izquierdo todo el peso con Arrúa, el retroceso que golpea, la pelota metida como un estiletazo por el costado izquierdo para Franco Costa, que levanta la cabeza y encuentra corriendo como un tren bala a Gaona Lugo, que mete el sablazo impresionante para derrotar. Venimos en un campeonato bastante, si se quiere, irregulares, pero bueno, sabíamos que todavía quedan 2 fechas más para terminar la primera rueda y bueno, seguir apostando a mirar un poquito más arriba la tabla y bueno, esa es un poco la idea que tenemos con respecto a lo que se viene también. En Sajonia por fin ganó Libertad en el Clausura. Fue goleada 5-0 contra Sportivo Luqueño con dobletes de Lorenzo Melgarejo y Sebastián Ferreira. Martínez Melgarejo. Lorenzo Melgarejo, ¡gol! ¡De Libertad! Lorenzo Melgarejo abre el marcador en el amanecer del segundo tiempo. Buena acción de Martínez, fue hasta fondo de campo, lanzó el centro, apareció Melgarejo a la entrada del área chica para sacar el remate. En otro orden de cosas, los hermanos Romero ya se encuentran en el país al servicio del Albirroja. Óscar habló en Buenos Aires sobre su salida de San Lorenzo de Almagro. Nosotros al principio vinimos a tratar de dar todo lo mejor. La idea era, por supuesto, devolver toda esa confianza que depositaron en nosotros, la hinchada, la directiva, todo. Por supuesto, como esto de fútbol, las cosas hay veces se dan, otras veces no, pero bueno, la intención estuvo de tratar de venir acá en San Lorenzo. Obviamente una institución que nos abrió la puerta, nos dio esa posibilidad de poder jugar juntos después de mucho tiempo, y eso vamos a agradecer eternamente.
Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 11:35 estamos arrancando. Nico Ledesma, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bastante bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola, Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Saludo cordial para todos. Hola, Fede, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Chipi, ¿qué tal? Buen día, cordiales saludos para todos. Guaraní con la victoria de ayer supera a Cerro Porteño en el acumulativo. No es un detalle menor. Voy a la famosa frase que no le gusta a Jota. Si hoy terminara el torneo, Libertad lo da vuelta y se consagra campeón, Guaraní va de todas formas como Paraguay 2 a la Copa Libertadores. Claro, estaría asegurando su lugar en fase de grupos de Copa Libertadores. ¿Por cuántos puntos les pasa Cerro? 46 tiene Libertad, 42 Guaraní, 40 Cerro Porteño, 38 Nacional y ojo que Olimpia quedó con 36, fuera de zona de Libertadores. 2 puntitos. El tema es que ahí ya, como es una lucha mano a mano entre Cerro y Guaraní por el campeonato, me parece. No sé si mano a mano, ¿verdad? Pero están ahí. Es importante tener este resguardito por si se mete alguno, ¿verdad? De Luqueño, Sol, Jota menea la cabeza, no sé si piensa en Libertad. Si hoy Guaireña le gana el 12 de octubre, supera en puntaje a Olimpia. 37 Olimpia puede hoy quedar 36. como único colero del campeonato. Sí. Si empata. Esa es la otra posibilidad. Claro. Esa es la otra. Y Olimpia podría quedar que séptimo por la Copa. El acumulativo sexto. Y podría quedar séptimo. ¿O no? Ahora mismo no. Si gana Guaireña queda sexto. Ahora está quinto. Correcto, ahora está quinto y puede quedar sexto. Ahora está fuera de zona de Libertadores. Si hoy Guaireña gana, Olimpia compartirá el último lugar con 12 de octubre en la tabla del clausura, pero pasará a ser sexto en la tabla acumulativa. Paraguay 2 en Copa Sudamericana. Acá me preguntan justamente un hincha, Jota, de Olimpia, ¿se sabe algo del monto de la transferencia de Ojeda o se espera el maquillaje nomás ya? Hasta esta preocupación tiene hoy el hincha franqueado, porque se van todos y bueno, esperamos, ¿cuánto queda el club? ¿Cuánto se queda? ¿Con cuánto se queda en la institución? Ya vamos a hablar de Olimpia, ya vamos a hablar de Guaraní, por supuesto, el puntero del campeonato. Gran victoria de ayer, hablaba el sábado con un hincha urinero, me decía, cancha complicada esa siempre, y se terminó llevando una goleada. Jota, ibas a decir, perdón. No, que me preocupa si hoy termina el campeonato, que vamos a hacer hasta diciembre. Y son, a ver, ¿cuántos meses? Sí, ya en un mes por ahí vamos a querer volver a laburar, Jota. Y los seleccionados que están llegando, ¿verdad? Y los seleccionados, tema Albirroja, ¿qué pasó, Nico, al final con los argentinos? Porque finalmente son los únicos de Inglaterra que ya vinieron. Ya Dibu Martínez y compañía han llegado al aeropuerto de Ezeiza. O sea, él va a jugar 2 partidos y se va. Porque lo que le molestó a la gente de Inglaterra son los 3 partidos, son 2 días más y esos 2 días más hace que llegue sobre la hora para el partido del fin de semana, o sea que ya no van a jugar, terminan perdiéndose 2 fechas. Pero no es culpa de las asociaciones que tienen a sus jugadores, ¿verdad? Porque nosotros con Almirón no tenemos la misma suerte. Pero ellos negociaron. Ahora vamos a convenir, Jota, ¿Cuánta gestión entonces? Vamos a convenir. No, a lo mejor no te dejan de ver, Nico. Vamos a convenir que esta es una decisión final de las asociaciones para no perjudicar a sus jugadores. Claro. Porque si en verdad ellos le dicen vengan, tienen que venir. Claro. Porque ya el TAS, incluso en la nota que había presentado la liga, falló a favor de la FIFA, a favor de las eliminatorias de las asociaciones. Sí. Acá la cuestión es que ante la problemática de los jugadores con los clubes ingleses, ¿qué dicen las asociaciones? Bueno, ya está, separémosle nomás, sí, que se queden allá, que no tengan conflictos y veamos el día de mañana cómo resolvemos. Brasil tiene demasiadas posibilidades, está casi adentro de Qatar, tiene muchos jugadores, o sea, es cierto que hoy no puede contar con 9 de sus principales jugadores, pero tiene una variedad que no sé si va a cambiar mucho la historia con respecto a su clasificación. Ahora no va a sumar quizás 6-7 puntos. Con el partido sí cambia el chip porque claro, es un equipo nuevo, o sea, cuesta armar los equipos. Y cuando tenés este tema equipo nuevo, por más figuras que sean, está otra la incógnita de cómo engranan, ¿verdad? Cómo se... A lo que bueno, Majota, no creo que le deje fuera a Brasil de la Copa del Mundo. O sea, no creo que vaya a perder los 3 partidos ahora y diga, mira qué macana hicimos. Sinceramente, no creo que sea esa la situación. El tema es la priorización de lo que nosotros creemos. Para nosotros, para los 4 que estamos acá.
¿Almirón es titular o no para el partido con Ecuador? Sí, ¿cómo no? ¿Indiscutido? No, indiscutido no, pero yo lo tengo hasta acá, para mí no es titular indiscutido. Para con Ecuador. Ahora, la vez pasada dije, después de las declaraciones que hizo, y ponerle la cinta del capitán y que vaya al frente. Pero ¿quién es indiscutido en la selección? No, pero... yo creo que hay algunos, Jota. ¿Quién, por ejemplo? No, a Gustavo le discutíamos hasta antes del último... sí, pero nunca fue suplente. Y bueno, pero por eso contra Almirón Ecuador, también. ¿es titular o no? Sí, por su recorrido, Para por la mí altura, sí, por el también. ida y vuelta, por Para lo que mí, significa. una corrida de él puede marcar la diferencia en la altura. Sí. Entonces tenemos que procurar, Yo tenemos que en hacer. la altura, en la altura- Lo que el Newcastle tiene que hacer es echarle al impresentable de Steve Bruce. ¿No viste su zona de calor Una del vergüenza. último partido? La zona de calor del último partido. ¿De Paraguay? No, de Almirón en Newcastle. No. No pisó el área en No. todo el partido. Y fue uno de los que más corrió. Todo el partido jugando en su campo. Realmente debe estar muy incómodo. Él es muy difícil salir de eso si vos te habituás a eso. Yo quiero Navito. saber primero cómo va a jugar Berizzo, cuál es su idea para este partido contra Ecuador. Porque todavía no lo vimos como técnico de la Albirroja en un partido en altura. Y aparte, la presencia de Luis Amarilla como convocado genera cierta incertidumbre en el sentido de, ¿lo trae para hacerlo jugar o simplemente para ser parte del grupo? Para jugar. Ahora va a jugar. Tiene que jugar. Amarilla es titular Es lo ante que- Ecuador. Y ahora que Carlos ya González que no lo convocó, Es digo. lo que todos creemos. Ya que lo convocó. Acá- Por lo menos la Yo le mayoría. ponía la duda. Acá el 117 dice, el TAS no tiene jurisdicción en la Premier porque es el gobierno británico quien pone la cuarentena. Claro. El TAS no tiene autoridad legal para decirle a un gobierno qué hacer. Está bien lo que él claro. dice, pero primero que son los ingleses Nico, los que pero hacen no, la espera, regla de Nico, es juego. que hay un punto que ya explicó el Chipi. Segundo, la Federación Inglesa de Fútbol está afiliada a la FIFA. Nico, pero y Perana. tiene que atender. Nico Perana, hay un punto que él ya explicó. Claro, es lo que dijimos. O sea, vos no vas a cambiar la decisión del gobierno inglés. Claro. El tema es que ante la decisión del gobierno inglés, Almirón, o quien... Hablo Almirón porque es nuestro. Almirón, cuando vuelva, vos le podés llamar, vos le podés exigir al Claro, Almirón Puede que venga, salir él va a del venir. país. Claro. Él va a venir, o Sí. sea, porque está obligado por la FIFA. Claro. El tema es que al volver a Inglaterra se van con... De venir, sino que va a tener No, pero yo problemas. le explico a él nomás, yo sé que usted entiende. Yo le digo a él, a este 117, a nuestro amigo WhatsAppero nomás, para que entienda que está bien lo del gobierno. Sí. Pero si el gobierno también obliga a una asociación federación, la FIFA le puede sancionar a la Federación Inglesa a no participar en la Copa del Mundo, por ejemplo. Claro, por sí. inmiscuirse en temas del fútbol. Sí, Ya sí. ocurrió eso con Grecia, por ejemplo. Entonces, se dan situaciones así. Yo creo que acá es una responsabilidad también de... O sea, debería haber una responsabilidad de la FIFA de ajustar mucho más el calendario con las ligas, con las distintas asociaciones. El calendario está exageradamente explotado. O sea, ya no hay ese... ¿Cuántas veces hemos escuchado en las últimas... En general, decimos. A nivel general, Nico, son demasiadas competencias, Sí. demasiados partidos para los jugadores. Eso sí. Llegan reventados los jugadores. A los tienen mundiales veces- llegan reventados que en junio. tienen 5 o 6 días de vacaciones y eso. O sea, ellos laburan con el físico encima. O sea, están... hay muchos casos que terminan un campeonato y a la semana tienen que estar otra vez entrenando. O sea, me parece que Messi, es una por ser locura. Messi, después de la Copa América tuvo el tiempo que conforma. Por ser Messi. Porque otra figura en crecimiento en su carrera no puede hacer eso. Tiene que... cuando arrancaba el torneo tenía que estar haciendo pretemporada y arrancar. Sí, se debería ver la forma de ajustar un poco mejor eso. Pero sacando eso de contexto, yo creo que es una decisión que parte desde las asociaciones para que los jugadores no tengan inconvenientes en sus clubes. Ahora, lo que yo quiero saber también si la Asociación Paraguaya de Fútbol hace el reclamo, tiene 5 días para hacer el reclamo, Claro que porque de lo contrario, Almirón puede jugar en Newcastle si juega el fin de semana, por ejemplo, ¿verdad? No puede jugar. No, porque tenemos no que- hay liga. Ya sé, sí. Nosotros tenemos que hacer que nos respeten también. Está bien, Almirón es el único que está en Inglaterra, pobrecito, y que no le perjudica. Si vamos a pensar así, no vamos a avanzar nunca tampoco. Pues eso es imposible que pase. Claro que habrán agotado todas las instancias. Hay gente que está trabajando en eso. Segurísimo que se enviaron todo lo que se tiene que enviar para protegerse. Y ojalá que sí. El tema es que viene, y si viene Almirón,
y después se come los 10 días y después lo encostan en un lugar y no juega más y tiene problemas. El caso de los chicos que están en España, por ejemplo, era peor todavía, porque ellos, si es que no se le daba el permiso, acaban de llegar y se van a pelear, no juegan más. No juegan más. No juegan más. Es un tema de prioridades. Pero bueno, ya vamos a ampliar el tema selección. Vamos a seguir hablando de esto porque el jueves se juega Paraguay y están llegando los seleccionados. De hecho, ayer arrancó oficialmente el periodo de entrenamiento para el partido del jueves. ¿Cuándo viaja a Paraguay? ¿El miércoles? El miércoles. El miércoles. Va directo a Quito la delegación, allí va a estar en la noche del miércoles y ya el jueves el partido a las 4 de la tarde, hora de Ecuador, 5 de la tarde, hora nuestra. O sea, no se hace más eso de Guayaquil primero, de Quito después, no, para que no afecte la altura. Es lo que había explicado justo la vez pasada, pero ¿eso cómo afecta, Jota? No, a mí me liquidó Quito. O sea, nosotros almorzamos a las 10 de la mañana y jugábamos a las 3 de la tarde. Y recibo un mensaje de Quito, Jota. Son distintos los cuerpos. Colega, vamos a hablar más adelante con ellos para saber la situación de Ecuador también. ¿A vos te liquidó, decía? A mí me hacía mal la altura, muy mal, no. La liquidada. ¿Sí? Sí. Añoba todo, ¿sí? ¿Y dolores de cabeza? No, dolores de cabeza no. ¿Y cómo puede afectar a los...? Y tenés que alimentarte, cómo va a reaccionar tu cuerpo al alimentarte, y si vos tenés que jugar a las 4 tenés que desayunar. Es mejor esa estrategia de llegar en el día para que no te afecte tanto. Y sí, porque te preparás los días previos para cargar seguramente el combustible, y ese día no es en ayuna, ¿verdad? Pero prácticamente cosas livianitas para llegar a... Pero tenés otros partidos posteriores, lo ideal sería que te quede el último... le preguntamos eso a Justo la vez pasada, no era posible hacer eso, lo de Guayaquil y demás, con esta nueva reglamentación de que tener que estar 24 horas antes en... Y sí, pero igual tenés que comer. Partido. Ese día que estás ahí tenés que comer igual. No te conviene viajar, llegar y jugar porque te comes 2-3 horas de viaje, que no es lo ideal. Colombia, por ejemplo, juega en La Paz el jueves y ellos ya están concentrados en Santa Cruz de la Sierra, haciendo la etapa previa. Y viajan el jueves. Viajan el día del partido. O sea, el día del partido. Sí. Claro. Claro. El día del partido. Ellos eligieron hacer como PC allá. Llegan todos a Santa Cruz. Nosotros hicimos el PC acá. En el caso de Paraguay, claro, el PC aquí. Porque generalmente este sistema cambió a partir de que los partidos se juegan jueves. Porque antes recuerdo que todos venían aquí a Paraguay y desde aquí se volaba para cualquier lugar de Sudamérica. Sí. Y desde que los partidos empezaron a jugarse jueves, generalmente van directamente los jugadores a la sede del partido, allí pasan 2 o 3 días previos, se juega el partido y allí recién se vuelve a territorio paraguayo. Esto comenzó, recuerdo, en la época de Ramón Díaz, en el comienzo de las eliminatorias para el 2018. Desde ese momento se trabaja generalmente con este esquema. Hoy entiendo que por la situación de la altura esto cambió, entonces prefieren traer a los jugadores aquí a Asunción y desde aquí volar para la sede del partido. Eso maneja Justo y el PF. O sea, Justo no sé si es responsabilidad suya, pero él le parte. O sea, claro, va a dar una última palabra. Claro, el técnico es el dueño de todo. O sea, todo se hace, pero los encargados del trabajo minucioso, el encargado de hacer todo eso es el PF. El PF con Justo. Y claro que todo es informando a Berizzo de acuerdo a lo que él quiere. Bueno, volvamos después al tema selección. Hay mucho que debatir, que hablar del tema Olimpia. Guaraní está tranquilo, puntero del campeonato. Qué bien ganó otra vez ayer el equipo legendario. Imparable. River, ¿sabe que no corre riesgo su partido? Sí. Ningún partido corrió riesgo. O sea, no corre riesgo. Desde que empezó está ganando, parece. Y contra Libertad estuvo parejo. Pero le hizo el gol, le dio vuelta y no. Pero en algún momento, cuando Libertad marca el gol, estuvo ahí, ¿verdad? Tuvo que empatar y darle vuelta. Sí. Pero fue parejo, o sea, no es que Guaraní estaba siendo inferior ni mucho menos. En algún momento se posicionó mejor Libertad, pero después un partido bravo. ¿Qué le pasa a Olimpia, muchachos? ¿Está para hacer colero? ¿Está para levantar cabeza? Vos tenés lo que decía Derlis González al término del partido. Y una parada difícil contra Libertad y en ahora. El sábado hablamos con Óscar Pacielo, ex presidente del Club Olimpia.
lanzaron el viernes la campaña de los expresidentes. Muy diplomático Pacielo. Se respeta, por supuesto. Pero yo lo escuché. Demasiado diplomático me pareció. Pasa que Pacielo, a ver, tuvo una época muy dura también. ¿Qué significaría que él pueda de repente criticar fuertemente algo cuando va a recibir una respuesta del otro lado? También. Evidentemente. Pero igual yo le escuché en ese mismo contexto a Óscar Vicente. El que más o menos estuvo un poco más duro fue Carísimo Neto. ODD apoyó esta campaña lanzada por Brunote, al igual que Scabone. Es como que hay una intención de que, bueno, salvemos más o menos todos el momento y pateemos para el mismo lado. Lo cual está bien. Pero yo sigo sosteniendo que me parece que hay que clarificar muchas cosas en Olimpia. O sea, yo no te puedo pedir solamente que colabores cuando yo no te doy toda la verdad. O sea, el solo hecho de decir que tenemos 60 millones de... ¿Por qué el club otra vez está en estas circunstancias? Siendo el Olimpista, los dirigentes de Olimpia, mejor dicho, se jactan de, no, Olimpia es la mejor marca país. La mejor marca país está a 60 millones de dólares abajo. Eso no es la mejor marca del país. La mejor marca del país no tiene deuda. Y hace 5 años estaba 20. Y hace 5 años estaba 20, o sea, y hace 10 años tenía 12. O sea, eso no es la mejor marca del país. Vos la mejor marca la administras bien. O sea, expliquen por qué carajo la administran bien. Perdón por la palabra. Pero, o sea, no pueden todo el tiempo, no, limpia la mejor marca, y ustedes hacen pelota la mejor marca todo el tiempo. Ustedes los dirigentes, digo. O sea, que explique Trovato qué pasó, que explique Brunote qué pasó con Trovato. Vos eras tesorero de Trovato, Brunote. Deja de mentirle a la gente. O sea, obvio que futbolísticamente vas a estar mal. Si institucionalmente estás mal. ¿Por qué se fueron todos los dirigentes? Nadie explicó nada. Y ustedes se cuelgan de la teta de Osvaldo para sacar un video. Déjenle a Osvaldo en paz. Déjenle a Osvaldo en paz. Claro que querrá ayudar al Olimpia siempre. Si es el mejor dirigente de la historia del fútbol paraguayo. Pero ustedes no tienen vergüenza para cada vez que necesitan algo se van y se cuelgan de Osvaldo. Expliquen por qué el club debe tanto. ¿Por qué debe con Recanate? ¿Por qué debe con Trovato? ¿Por qué debe con Brunote? O sea, el solo hecho de la pandemia no es una explicación válida. Sí, claro, la pandemia nos complicó a todos. Ahora, Olimpia justamente es una marca, la mejor marca del país, según ustedes, que debe tener el mecanismo para poder salir de esta. ¿Cuál es la explicación? ¿Y cuál es la verdad de la fundación? ¿Y cuál es la verdad de la fundación franjeada? ¿Y qué pasó realmente con Trovato y su caso en la FIFA? O sea, demasiado fácil de culpar. No, de allá vino todo y fue una maniobra rara. Es decir, no fue tan rara. ¿Qué pasó realmente? O sea, explíquenle al público de Olimpia para que el público de Olimpia también reaccione. O si no, juegan con la gente con el sentimiento del solo hecho de quererle a la institución. Y eso no está bien. Según Pacielo se hizo una apuesta deportiva en base a ciertos objetivos que no se consiguieron. Y a partir de allí, esto perjudicó a la economía. Lo cual, Fede, también está muy mal. Es lo que siempre decimos aquí. Olimpia campeón de América, ¿cuánto hubiese cobrado? ¿Cuánto hubiese cobrado? Y ¿cuánto? 10, creo que son bueno, 10. Y ponerle que salga bicampeón de América, son 20 millones de dólares. O sea, están 20 millones de dólares abajo porque bien, no salieron campeones de América. Pero me parece a mí, no podés anotar o apuntar tu economía en base a un logro que no sabes si lo vas a conseguir. No, eso es. O sea, no podés decir, de aquí a fin de año ganamos la Libertadores, salvamos el club. ¿Y si no ganas? ¿Y si no ganas, qué pasa? Cuando habla de eso, Pacielo, yo creo, no lo dijo él, pero es una deducción mía que se refiere a lo de Adebayor, que era la gran apuesta de Olimpia. ¿Verdad? No solamente por lo que él podía dar futbolísticamente en la cancha, sino también por el entorno marketinero que podía crear, ¿verdad? Me parece que por ahí va cuando gente como el doctor Pacielo habla de... Pero eso se cortó de raíz, o sea, fue una inversión que salió mal lastimosamente por la situación
y se cortó de raíz. No creo que se haya llevado tanto de Claro, Bayor. pero no solo él. No, supuestamente no se llevó nada. Por eso. Pero Entonces, ahora hay una deuda con el representante que igual es poco, Claro. pero que donde ni siquiera hay pruebas, dicen desde el Olimpia. Pero, o sea, no- pero detrás de él se contrató a Derly González, por Bueno, ejemplo. pero con esos una son deuda- proyectos, es error de proyecto, Y Nico, sí, no a es error. eso me estoy Porque ahora le refiriendo. caen, por ejemplo, a Camacho con este tema. ¿Y cuánto gana? ¿Cuánto gana? Que salió campeón, 5 títulos en 7 campeonatos tiene Camacho. No es la culpa de él cuánto gana, él se ganó lo que gana. No, pero ¿Verdad? Entonces, pero pero- para que nos entendamos, Jota, yo no le estoy echando en cara. Yo lo que digo, hasta te puedo decir, estuvo bien el proyecto, ¿verdad? Sin entender demasiado. Pero que es eso lo que salió mal, que se cortó por el camino y como producto de ello se acrecentó la deuda. Eso Pero es lo que me refiero. tanto, Nico. Bueno, Nico, es tener 10 millones de dólares y abrir una despensa. Te roban la despensa y perdiste tus 10 millones. Sí, sí. O sea, puso todo en un solo lugar, era Adebayor la única apuesta económica de Olimpia. No, y ¿cómo se llama? La Fundación Olimpia y Derly González y tantos otros que Derly vinieron. está ahí. El tema es que Olimpia también, Jota, se pasó firmando contratos muy extensos con gente grande. Pero eso tenía un sustento que se cortó, por eso es lo que hay que entender cuando se cambia, que yo digo cuando se cambia de PF, Claro, pero de cuando se 4, cambia de técnico y te 4, cambian de 5 PF. años. Bueno, pero vos tenías que firmar Si 4 no lo vendías más. pero vos elegiste extender el contrato a gente que iba a ser en teoría mística, gente que venía con 5 o 6 títulos y detrás de ellos tenían que crecer los chicos, que iban a jugar con los Willy, con los Camacho, con los Roque, con los Antolín. Esos son los con los Yo Richard. te pregunto, Lo que Jota, pasa por es que no ejemplo, apareció nadie. Esta repatriada de Willy, que le cuesta a la Olimpia, ¿vale la pena? Sí, pero Willy se fue para dejarle plata a Olimpia también, o sea, ahí hay una negociación. bien, que pero ya Willy dejó. se fue sin querer irse porque Olimpia necesitaba plata y se fue a un club que no tenía nada que ver con lo que él estaba viviendo en Olimpia. Él estaba en el club más grande de su pero país se fue siendo a México, ídolo. Jota. ¿Cómo? Se fue a hacer la diferencia económica. Económica, sí, pero no, diferencia no. Yo creo que Ganó buena plata, o sea, no sé pero si tampoco. diferencia como tal, pero no se habrá quejado. Sí, pero Ya, ya cobraba. Pero él prefería quedarse acá, con lo que ganaba acá. Él se fue porque Puede Olimpia ser. necesitaba la plata. Eso al menos es lo que nos dijeron y lo que él dijo. Él se fue porque Olimpia necesitaba venderlo. De hecho, ahora vuelve. Y yo no creo que con el mismo monto. Evidentemente viene acomodado. Pero detrás de ellos tiene que haber un proyecto de sostener entrenadores y juveniles que se vayan potenciando con ellos. Olimpia entró, cambió de presidente, cambió de dirigente, departamento de fútbol, se fue a Amarilla, se fue el PF, se fue el entrenador que vino, que se fue con un gerente deportivo se fue otra vez, trajeron un ídolo, le dieron 6 partidos, 10 partidos, se fue otra vez. Cambia todo. Recuerdo que le habías preguntado sobre el tema de los juveniles a Cristian Domínguez y él te dijo, no, pero te olvidaste de fulano. Me puse a repasar y Eric López fue vendido. Sí, jugaba con Roque. Jugaba con Roque, cierto. Ahora, ¿cuál fue el aporte real de Eric López en lo deportivo? En lo deportivo, un el campeonato, el cual Un el título. tetra. Sí, Un sí, título. fue el Un título. título. Y después ya se fue. Richard Sánchez formó parte de los 2 primeros títulos y después se fue. Sí. Ahora venden a Brian Ojeda. Pero a lo que voy es, a diferencia de Cerro, por ejemplo, se va a enojar el hincha de Olimpia, a mí me parece que Olimpia no hizo demasiadas ventas en los últimos años. No. Le dejó un dinerito, que por supuesto suma para el club, digo dinerito, nada despreciable en otros momentos, pero para lo que hoy atraviesa Olimpia, se habla de 2 millones y algo que le va a quedar, no sabemos si es así. Ojeda. De Ojeda, termina siendo un monto pequeño. Yo creo que, pero yo No. te digo, Fede, si es el No, monto. No, está muy bien, pero tiene esa es la algo para- plata. Es lo que se dice. Oye, está bien, 2 millones, ¿qué vas a vender en Por 5? eso, no, espera, por eso, a eso voy. Para nuestro fútbol es un buen monto, pero para este momento de Olimpia, con todas las deudas que tiene, No importa eso. No, ahí Por tenés eso, que- ahí tenés que eso es lo que sacar. tenés que entender. Hoy Olimpia no puede pensar que es campeón de América y que porque es Olimpia tiene que ganarle día 0 a todos. Hoy Olimpia tiene que entender que está en una tormenta donde tiene que apaciguar, tiene que hacerse sólido y una vez que se hace sólido va a volver a dar ese paso, ese camino de campeón de América. Ahora, ¿cómo Jota haces futbolísticamente hablando después de lo que vimos el sábado? ¿Cómo haces? ¿Cómo trabajas eso? Ariel, ¿cómo estás? Pensé que estaba Ariel, perdón. Pero en definitiva, yo estoy de acuerdo con Chipi cuando él dice las cuentas claras, ¿verdad?
Porque no hay, pues nosotros podemos estar hablando aquí hasta la 1:30 y nos vamos a dar en el blanco seguramente, van a ser suposiciones, pero tiene que haber una transmisión clara de qué es lo que pasó para que el hincha del Olimpia diga, bueno, esto, qué bárbaro, qué mal está. Aún así, yo voy a poner mis $5 o $10, para que haya un convencimiento y que uno ponga con gusto. Ya perdí en Taraboinio, ¿verdad? En general digo, pero igual si vos tenés una comunicación clara de qué es lo que pasó, podés hasta convencer de decir, a la pucha, como yo soy socio, estoy pagando luego mi carnet de socio y ahora me piden otra vez $5 o $10. Si hay claridad en la comunicación, y ahora a lo mejor igual se pone, ¿verdad? Supuestamente se va a hacer una asamblea, ¿verdad? Donde ojalá los números estén claros, ¿verdad? O sea, yo creo nomás, Nico, que hay que explicar cómo se llegó a esto. Claro. Porque es fácil decir, no, la pandemia. Bueno, está bien, a lo mejor tienen razón. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la realidad del club? La pandemia te cortó la posibilidad de tu proyección financiera de generar dinero. ¿Pero en dónde se debe? Claro, porque... O sea, ¿por qué se debe tanto? Porque cuando arrancó la pandemia Olimpia ya debía esto. Que sepamos, Jota, también, que es lo que pasó en muchos lugares, ¿verdad? O sea, no es que fue un sponsor. O sea, la tele siguió ahí, la telefonía siguió ahí, una cosita su banco siguieron ahí. O sea, nadie se fue. Lo que pasó, como vos decís, que no pudo generar más. Pero evidentemente esa cuenta ya estaba. Garnero presentó un cheque. Sí. Ese fue el problema por eso saltó el tema de la... ¿verdad? Uno de los problemas. Bueno, significa que a Garnero le debían plata. Claro. O sea, antes de la pandemia Olimpia ya tenía 4 o 5 meses que no se cobraba. 3, 4 meses que no se cobraba, que decían que nunca se blanqueó, que se puede negar, pero se decía que ellos otra vez renegociaban y que apaciguaban todo el plantel y que cobraban una parte. O sea, antes de la pandemia ya se venía así. ¿Sí? Jota, antes de la pandemia ya se manejaba con Olimpia de Vía. El tema es que Trovato estaba en la cúspide y el hincha de Olimpia todo lo que decía lo festejaba. Nadie se cuestionaba nada. Que es lo que digo, o sea, al olimpista parece que solamente le llena a alguien que haga de el malo contra APF y los demás, como fue Recanate en su momento, dejó 12 millones de clavos en el club. Y Trovato lo mismo, o sea, se agarró la figura, pelea por el Olimpia. Sí, o sea... Pero espera un poco, ¿cuál es la realidad del club? O sea, ¿por qué hay esa deuda si es que tan bien estaba todo? Me parece que ahí es donde hay que cuestionarse también desde adentro para saber qué es lo que está pasando. Y esto, quieras o no, repercute en lo futbolístico. O sea, Jota, lo vimos en cancha por primera vez después de mucho tiempo, un partido en sí. En este caso, en nuestro caso, la Olimpia frente a Sol. Y a mí me dio la sensación que era un partido de un equipo que estaba último en la tabla. O sea, la sensación de Sol, más allá de haber ganado el partido, es un equipo de mitad de tabla. No me dio la sensación, es un partidazo y bueno, ganó Sol sobre el final porque encontró el gol y le busca las explicaciones técnicas que J más se puede explayar. Pero la sensación como espectador, como relator, es que era un partido de un equipo último en la tabla, lento, sin juego asociado, eso que vos ves, toca acá, el otro se muestra, se abre, corre, mete a una diagonal, hace movimiento. Yo no vi. Todo pelota al pie. Entonces, por eso te preguntaba hace rato, Jota, ¿cómo sale futbolísticamente Olimpia de esto contra un equipo que tampoco le exigió demasiado? O sea, no es que solo le vino a apretar con todo y fue un partido ahí. ¿Cómo sale de esto Olimpia? Para mí sosteniendo algo. La fecha pasada Castellano debutó, Mateo debutó y Santa Cruz le sostenía por ese sector izquierdo, con Derlis que jugaba por ahí. Esta fecha fue al revés. Derlis se fue a jugar de punta, Mateo jugó de lateral, Orsuza fue el tapón por primera vez con Adelio. O sea, todos son equipos nuevos. Cada semana cambia, si no cambia de entrenador, cambia de gran cantidad de jugadores. Y así es muy difícil. Previo al partido, ¿acaso no le poníamos la incógnita que no iba a estar el Piru y el Piru era importante? Previo a Libertad le poníamos la incógnita de Alfio. ¿Cómo va a solucionar lo de Alfio? Te falta uno hay veces y se te desarma todo.
Y hay veces que le encuentras la vuelta, hay veces que no. Te falta 2. Imagínate estos equipos que cambian y cambian cada rato. Olimpia cambia demasiado. Olimpia cambia demasiado. Demasiado. Y ahora, ¿cómo sostenés la andaída si pierde 3 partidos seguidos? Mentira que le vas a dar hasta diciembre. No. A alguien le tienen que dar tiempo de trabajo en esta crisis. Y dentro de la crisis pensá que puede perder 2 partidos más. Pero vos vas a trabajar para ganar. Pero ahora, no porque perder 2 partidos más le echas todo otra vez. Vamos a suponer, Jota, que diga la dirigencia, ok, vamos a salir últimos también en el clausura. Pero vas a ganar, chicos. No, ya sé, pero el lo que tema voy es nomás, darle tranquilidad de trabajo bueno, a la gente. A eso voy. Vamos a suponer que diga la dirigencia, ok, ya está, campeonato perdido, no vamos a jugar Copa Libertadores el año que viene, o sea, das por como perdido todo. Vamos a darle tiempo a alguien. ¿Es la andaída el indicado? Yo creo que no. Yo creo que la andaída se va a ganar su lugar en Olimpia haciendo buenos partidos, sacando de esta situación, pero él está remando contra la corriente, o sea, armó un cuerpo técnico ahora. O sea, el indicado era Orteman. Era Orteman. Y antes de Orteman era Pipo. Y antes de Pipo era Garnero. Y va a ser un error cambiarlo ¿Qué técnico? Al técnico ahora, a la andaída, entonces Sí. también. Chipi, Nico, decime, ¿qué técnico después de Garnero vino y jugó con 3 en el medio en Olimpia? Ninguno. Entonces Garnero no era caprichoso. Ese plantel estaba hecho para un 4-4-2, Garnero en Libertad ahora que juega con 3 en el medio. Es lo que vos tenés. Garnero en Libertad no tiene Bogarín. Y ni Merlini, ni Tito, nadie le hace el volante que se mete por dentro para jugar a la pelota. Entonces juega con volantes externos que atacan. ¿Verdad? Pone Tito y pone Melgarejo. Y pone 3 en el medio. O sea, no, es que él era caprichoso. No tenían Olimpia para jugar a eso. Vos querías que juegue porque querés que juegue. Como ahora la gente quiere que Cerro cuando está perdiendo tire centro al área y cabecee. ¿Cómo tira centro al área si sus jugadores no son para tirar centro al área? Cerro tiene que jugar bien ganando el espacio. No puede tirar centro porque la gente quiere nomás. Y bueno, este plantel estaba hecho así. Entonces Olimpia no se renovó para cambiar. Intentó con Cuero, no le salió. Intentó con Brizuela, no le salió. ¿Qué otro extremo trajo? Olimpia intentó traer el distinto para cambiar un poquitito ese sistema. No, después ya trajo Derlis, pero y no le salió. No le salió. Entonces no era ese el problema. Vino Pipo, intentó hacer línea de 3, esto terminó 4-4-2. Orteman 4-4-2, y Orteman no puede decir de que se encierra en un sistema, porque yo le vi a Orteman en San Lorenzo de la primera vez. Si hay alguien que entiende y cambia más de sistema en cualquiera de lo que podemos decir que pasó en Evo Olimpia, Orteman. Él se adaptó a todas las categorías. San Lorenzo también hizo... El San Lorenzo, que arrancó haciendo un primer buen semestre, jugaba con Gustavito Viera de tapón, Lucho Cáceres y Ángel Martínez, y después entró el Mudo. Hacía 3 en el medio. Sí. Después jugó con 2, después jugó 2-3-1, después jugó con Salgueiro de media punta. O sea, todos los sistemas utilizó. Sí. No, es que ellos no saben usar otro sistema. El plantel de Olimpia está hecho para un 4-4-2 con extremos, enganches que se metan para adentro. No tiene velocista por fuera. Jorge Rojas también trajo, no funcionó. No funcionó, entonces es cuestión hasta de... lo ubicaba William Candia. Sí, Candia, que con Álvarez jugó por afuera con Garnero un par de veces. Porque ya con Álvarez había jugado una Copa Libertadores, creo que jugó como volante por izquierda en un partido entre otras, cuando Álvarez estaba en Cerro. Sudamericano. ¿Tenés lo que decía Derlis al final del partido? A ver, ponele un poco, Cristian, por favor. No, yo creo que estamos en una situación en la que el club nos merece, y bueno, hay que hacerse cargo y dar la cara. Bueno, y se da la cara. ¿Qué se le dice al público, al hincha que hoy en día histérico se retira de la cancha después de mucho también tiene una oportunidad de asistir, Derlis? No, obviamente, porque el club no se merece en la ubicación en la que está, y bueno, no queda otra que dar la cara y ver cómo levantar esto. Habló después la andaída. Una andaída mucho más tranquilo. Poner andaída, por favor, mi querido Cristian. Porque lo manifestado después de aquel primer partido que dirigió. No sé si primer partido frente a Luque. ¿Ese fue el primero? No, frente a Flamengo. Segundo. Claro, el segundo, el primero del torneo local. Cuando perdió con Luqueño, tiró mensajes. Hasta ahora 3 partidos de la andaída
3 derrotas. Ahora no tiró ningún mensaje. A ver, ponele Andaida, Cristian, por favor. Roque Santa Cruz, ¿sufrió alguna lesión, por eso estuvo ausente hoy? Sí, él llegaba con una molestia, no estaba al 100%, entonces yo quería jugadores que estén bien, lo charlamos bien con él y también para bien un parate y que pueda terminar bien el año decidimos que él no participe. ¿No cree que hoy le faltó el peso de un centro delantero en ofensiva? ¿Y cuál es el informe médico de Walter González? Sí, al equipo le está costando hacer goles. Realmente hoy jugamos sin un delantero centro que el equipo lo venía haciendo todo el campeonato y tampoco estaba teniendo peso. Intentamos ese cambio a ver si es que no podíamos tener más chance de gol y bueno, no resultó, tuvimos chance pero no fuimos efectivos. La displicencia en los pases esta noche, ¿se lo puede atribuir a la falta de confianza? No sé, eso es una afirmación de él, no puedo, y para mí que no hubo displicencia. Los jugadores intentaron, nosotros recomenzamos a jugar para que el equipo de Sol pueda salir porque ellos estaban muy atrás y no nos estaban creando, no nos estaban dando espacio. Yo no coincido con su apreciación. ¿Se puede considerar un castigo excesivo para el Olimpia esta derrota? No sé, eso creo que le toca a usted, creo que es un esfuerzo grande de los jugadores, considero que hemos mejorado, pero eso realmente al hincha no le interesa porque quería salir de este mal momento y realmente lo que teníamos que haber logrado por lo menos terminar en 0 con 10 jugadores y un empate para salir de esta racha que nos está costando salir. Están pasando esas rachas que no pueden sacar resultados positivos y eso ¿genera desconfianza en todos los órdenes? En todos porque todos estamos ansiosos, parece que en una jugada, no sé, Néstor Camacho creo que no sé cuántas veces habrá sido expulsado, no creo que haya llegado con mala intención, hicimos un cambio para tratar de cambiar el rumbo del partido y realmente cambió un poco a favor de ellos porque quedamos con 10. No creo que haya sido una acción irresponsable conociéndolo a él, pero nos costó más el partido con un hombre menos. ¿Por qué le cuesta tanto generar fútbol a su equipo y le parece una irresponsabilidad lo de Camacho? Creo que ya contesté en la anterior. Primera vez en el siglo que Olimpia pierde 7 partidos consecutivos. ¿Considera que es la época más oscura del club en lo futbolístico? No, este campeonato todavía no terminó. Estamos en un momento muy difícil. Vamos a trabajar para que no sea así. Esto todavía no está terminado. El campeonato sí ya está seguramente perdido, pero nosotros tenemos el acumulativo que está al alcance nuestro. Falta todavía más de una rueda. Intentaremos entrar a Copa Libertadores, que eso al club también lo va a venir bien en todos los sentidos, en lo deportivo, en lo económico. Esa va a ser la gran lucha. Estamos en una reestructuración del equipo. Realmente nos está costando. Yo sé que el público está ansioso y me parece muy bien también que reclame. Bueno, palabra de Quique Landay. Ha terminado el partido del Olimpia frente a Sol la vez pasada. Buena victoria de Sol. Después hablamos, le pregunta Jota, de los puntos altos en Sol de América. Nico. El 117 dice, ¿qué pasó de la asamblea de Olimpia? El viernes dijeron que iban a anunciar la fecha y no pasó nada. Ahora están vendiendo por casi nada a los juveniles para pagar el sueldo de los jugadores grandes, dice este amigo. El 342 dice, menos mal no salimos campeones de la Libertadores con el pensamiento de Jota, dice, vas a pagarle $200 si gana esa copa, dice. Si vamos a pagarle por rendimiento y por copa ahora no deberían cobrar un peso. Los salarios no pueden desbordarse porque ganan campeonatos locales, dice también el 342. Hablen de la selección o aleman la deuda de Olimpia, dice, o no confían en Guardiola Berizzo, dice. ¿Cómo vas a jugar con jugadores? Los muchachos quieren que los jugadores no cobren. Walter Sanidad González, otro que se tiene que ir con Luis Cristal Sanabria. Luis Cáceres, otro planillero. Vos sabés que en las redes, y leo eso de cerristas y olimpistas, mucha gente a la que yo consideraba entendida del tema, dice, transmite, difunde el mensaje de que si no ganás, no tenés derecho a reclamar nada. ¿Cómo vas a jugar? Y estamos hablando de salarios. Estamos hablando de salarios. Salario. Los premios son una parte. O sea, el salario... Te digo, si no está ese jugador, eso tenía que cobrar sí o sí. Fede, si no está ese jugador,
de salario alto, que lógicamente lo respalda su prestigio, no puede vestir la camiseta de tu club. No, yo creo si vos sos jugador de esos clubes, porque tenés un salario alto, porque ya te ganaste un prestigio. O sea, eso ni se discute. Normal. Sí creo que, como en lo que te dije la vez pasada, Jota, que los números que se manejan en nuestro fútbol y en la cantidad que se manejan de jugadores en el Olimpia, por ejemplo, es demasiado. O sea, no es acorde a nuestra realidad. Eso sí, estoy convencido. Chipi, ¿qué tiene que ver con el rendimiento del jugador? Eso es nada, proyección directiva. ¿Qué quiso hacer el directivo cuando yo le encuentro la excusa? Saco eso de contexto de rendimiento deportivo. O sea, yo creo que el que gana bien es porque hizo su trabajo bien para ganar bien. El rendimiento deportivo se sostiene con una buena estructura. Ni Roque, ni Camacho, ni Tacuara, ni nadie va a funcionar en algo que va y viene. Vino Baceda y él quería esta clase de jugadores, esta clase de técnicos, así vamos a jugar en las inferiores, se fue a los 3 meses. Y vos que jugabas de una forma, tenés que jugar de otra forma y después tenés que preparar jugadores, no, yo quiero todo grandote, vamos a elegir jugadores grandotes porque yo jugué en el Newcastle y vamos a vender a Inglaterra. Después te viene otro y te dice, no, yo quiero la Masía, me encanta la Masía, todo chiquitito, rápido. ¿Qué hace? No, evidentemente el proyecto está fallando muy grande, pero sacando esa explicación deportiva, Jota, yo voy a los números directamente. O sea, me parece que sí son exagerados y que nuestro mercado no da para esa cantidad. Como te dije la vez pasada, yo creo que tienen que haber 4 o 5 jugadores. No es que son 10, Chipi, bien pagados, ¿verdad? Son 10. Lo que yo creo que quiso hacer, yo le voy a buscar el lado bueno. El que menos gana. Le voy a buscar el lado bueno. Lo que yo creo que quiso hacer. Sin ofender el medio pelo, entre comillas, gana 30.000. Está bien, pero no es demasiado para ser 10 nomás. Eso en Ecuador, en Colombia es estándar. Sí, pero Jota, Colombia, Ecuador tienen. Jota, estaba hablando de otro mercado. Nosotros ni para la TV cable somos un mercado. La gente paralizando nomás, Jota, el tema de la televisión, no, que por qué en Fox no teníamos, y Jota, pues somos el peor mercado como Bolivia. No somos mercado, o sea, por eso, o sea, vos comparar con Ecuador y con Colombia, es otra estructura de plata. Olimpia hasta cambió su nombre de su estadio por lo económico. Mira, por ejemplo, eso significa que suponemos, ¿verdad?, que recibió un monto importante de la telefonía. ¿Y para cuánto? ¿Para salvar cuánto? ¿Para salvar qué cosa? Ahora yo quiero decir algo. Jota iba a decir algo único, espera, Jota estaba no me acuerdo más. No, que para realizar lo del proyecto Trovato nomás Chipi, el Nico. Yo hablaba hasta las 3 de la tarde solo. Pero Nico estaba diciendo algo interesante. Yo soy culpable. ¿Qué ibas a decir, Jota? Yo soy culpable. Que no, como empezó a hacer grandes contratos con esos jugadores, porque fueron 5, 6, 7 jugadores, sí. Pero a la parte tenemos que recordar que en las redes sociales cada rato se subía un contrato profesional con un chico, ¿verdad? O sea que podés entender que la película era darle lugar a esa cantidad de chicos que ya le venía firmando contratos profesionales porque le veía futuro para vender. Y el ejemplo es Eric López, jugó con Roque un año, se vendió. Entonces era meter chicos alrededor de Richard Ortiz, de Antolín, de Roque, de Rodrigo, de Camacho, de Willy. Me parece que eso era. Lo que pasa es que nunca aparecieron esos chicos. Voy, mirá, y en Olimpia nunca aparecieron. ¿Cuántos tweets se levantaron de firma de contrato con jugadores de inferiores? ¿Y dónde están todos esos jugadores? No tuvieron lugar en primera. Entonces a lo mejor era una buena idea que en 2-3 años vos termines vendiendo 4, 5, 6 de esos chicos, con 50 partidos en primera, intercaladamente, ¿verdad? Pero a eso no se llegó. Hoy no hay. Luis Zárate, Adelio está jugando sus 3, 4 primeros partidos. Pero a eso voy. Yo no recuerdo un Pulpito Duarte de Olimpia, por ejemplo, que haya comenzado de abajo, haya sido campeón, que hoy tenga 30, 40 partidos y cuya transferencia esté muy cercana, aparentemente. No recuerdo un Villasanti a quien lo hayan agarrado, vení, capitán de Cerro, jugando un gran nivel, jugador de selección, transferido al exterior. O sea, yo no recuerdo de Olimpia un jugador que haya comenzado de cero ese proceso, que haya sido parte de un campeonato importante y de ahí se da la transferencia o el paso a la selección. Eric López, el que se me viene a la mente. Richard Sánchez ya venía jugando. Richard Sánchez ya hizo un con Maurer proceso, ya jugó. Sí. Y después sí, agarra un buen nivel y a partir de allí es transferido y hoy es jugador de selección. Fernando Cubero, ¿cómo estás, profe? Un abrazo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes, Chipi. Un saludo para ti, para la mesa y para toda la audiencia. Tanto tiempo, profe, ¿cómo anda? Bien, por suerte todo bien. Más que bien ahora no hay motivo para estar mal. Sí, la verdad que estamos contentos con el rendimiento del equipo y bueno, hay que seguir trabajando para poder mantenerlo. ¿Cómo lo has logrado tan rápido, profe? ¿Por qué se entendió tan bien tu mensaje ahí adentro? ¿Cómo se logró potenciar a todos los jugadores a un nivel estupendo? Porque realmente lo que han hecho en estas primeras fechas se fue sensacional y el equipo demuestra muchísima solidez en todos sus partidos. ¿Cómo se ha logrado eso en tan poco tiempo? Bueno, sobre todo gracias a la predisposición de los jugadores desde el primer día. Han sido muy receptivos a nuestra idea de entender el juego y sobre todo han mostrado una excelente actitud. El grupo tiene una muy buena predisposición al trabajo y obviamente también hay un aspecto muy importante que es el buen ambiente, ¿no? Sabemos que al final en la cancha se respira un poquito o es el espejo del día a día del equipo y bueno, ese buen ambiente y ese equipo que hay dentro y fuera de la cancha, al final eso se hace que se transfiera al terreno de juego. Sin desmeritar, profe, Nicolás le saluda, un abrazo grande. Hola, Nico, igualmente. Sin desmeritar su trabajo táctico, sus conocimientos, me parece que esto que usted te está diciendo demuestra también que hay un alto porcentaje, que es algo que acá nosotros perseguimos mucho, de trabajo de cabeza, de mentalización para con los jugadores nuestros, porque yo le voy a dar nombres. Rodi Ferreira, cuando fue a Guaraní, decíamos, ¿para qué lleva a Guaraní Rodi Ferreira? Piru Contreras, Dios mío, va a caminar la cancha. Fernández Cedrés, que quería irse a Cerro, parece, y no se fue, y va a estar Pirebaí de mal humor, como decimos nosotros. Alfie Oviedo, que no tenía... ¿Pero qué? ¿O usted es mago o es psicólogo que trabaja demasiado para que estos jugadores, que sabíamos tienen buenas condiciones futbolísticas, tengan este nivel que están teniendo ahora, profe? Sí, bueno, la verdad que mago obviamente que no somos, pero bueno, tú sabes que el fútbol al final también es confianza, es conocimiento de los jugadores y bueno, una parte importante es esa, ¿no? Son jugadores que bueno, o bien los había tenido, o bien los habíamos estudiado bien, analizado un poquito y bueno, habíamos un poco visto todo sobre todo el potencial que tenían los jugadores y al final eso sumado al trabajo del día a día, pues bueno, da buenos rendimientos. Y como te vuelvo a repetir, me parece que es fundamental la actitud de los jugadores, que el jugador crea en el trabajo, que crean en uno mismo y obviamente transmitir esa dosis de confianza que todos en la vida necesitamos, ¿no? Al final necesitamos sentirnos también con esa tranquilidad para jugar pero yo siempre digo lo mismo y soy muy reiterativo en eso, ¿no? Yo creo que al final lo más importante es prepararse para competir y la clave está en el día a día, ¿no? Yo creo que al final el reflejo del rendimiento de un futbolista es el cuidado personal diario, el entrenamiento diario, porque al final ahí sí que no hay magia. Si tú no trabajas durante toda la semana es muy difícil rendir en el partido y bueno, intentamos cuidar todos los detalles y bueno, gracias a eso se están consiguiendo muy buenos rendimientos individuales y sobre todo colectivos, que es lo que como uno como técnico siempre quiere. Parecería una tontería lo que le voy a decir, pero ¿usted sabe cómo se le frena a Guaraní? Bueno, no sé, la verdad que sé que no nos va a contar. No, obviamente que no. Pero bueno, nosotros la verdad que estamos... para mí uno de los aspectos importantes es que el equipo está muy tranquilo, está muy suelto en la cancha, a pesar de tener un equipo muy joven, con mucha gente también de las categorías formativas. A pesar de eso está trabajando muy tranquilo, está rindiendo muy bien y eso es lo más importante. Nosotros nos centramos más, obviamente que salimos a ganar todos los partidos, pero sabemos que lo que más nos acerca a ganar los partidos es trabajar bien, es hacer las cosas bien en ataque, bien las cosas en defensa, y ahí es donde nosotros queremos seguir haciéndonos fuertes.
¿Cuánto de mérito tiene Fernando Cubero en la convocatoria de José Florentín a la selección? No, yo no me quiero atribuir méritos en ese sentido. Lo que sí que te puedo decir que es un jugador que conozco muy bien. Cuando yo estaba en las categorías formativas y él vino a probar, fue uno de los jugadores que seleccioné para quedarse en el club. Por tanto, lo conozco bien, sé que puede desarrollarse en diferentes posiciones y bueno, la verdad que él sobre todo es fruto de la convocatoria, es fruto de su trabajo y de su esfuerzo, porque él sabe perfectamente que no ha sido un camino de rosas y ahora lo que sí que le exijo sobre todo es que no cambie, que continúe trabajando de la misma manera, porque es un jugador todavía muy joven, con mucho potencial y que está teniendo un muy buen rendimiento. Profe, ¿cómo está, profe? JJ Gómez le saluda. Yo le quiero preguntar sí. Profe, por Florentín, o sea, ¿qué jugador era cuando vino? Porque justamente eso, llegó, ustedes le seleccionaron. ¿Qué jugador era cuando vino y qué característica tenía? ¿Por qué se quedó? ¿Y qué jugador es hoy? Bueno, él era un jugador que originalmente jugaba más por el costado izquierdo, jugaba como volante izquierdo, ya tenía esa característica de jugador fuerte, jugaba normalmente más en los carriles más exteriores, obviamente por su posición, y bueno, con un buen golpeo hoy a eso le ha añadido mucho despliegue. Obviamente ahora tiene una función bastante diferente en el centro del campo, como volante más ofensivo, más de llegada, que llega tanto que tiene golpeo de media distancia, buen juego aéreo, y también en lo defensivo es un jugador que nos aporta mucho eso, ¿no? El equilibrio ese que le hace un jugador muy interesante y muy inteligente. Profe, ¿por qué en España casi no se usa el 4-4-2 y los mejores equipos del mundo, los que juegan finales de Champions, la mayoría juega con 5 en el medio, 4-2-3-1, 4-4 o 4-1-4-1, 4-3-3? Es como que el 4-4-2 para un equipo con tenencia de balón no alcanza a la hora de perder la pelota. ¿Por qué nosotros en nuestras inferiores todos juegan 4-4-2? El otro día fui a mirar la Sub-18 y lo vi a Mati Segovia jugando de uno detrás del 9, prácticamente de delantero, ¿verdad? Un enganche, un jugador bueno en espacio reducido, pero juega de delantero. O sea, ¿por qué en Paraguay se elige jugar? ¿Hizo ese análisis? Bueno, yo creo que va un poquito por cultura futbolística, ¿no? Creo que cada país tiene su cultura, tiene unos conceptos más a los cuales se les da más importancia que otros, y nosotros, bueno, intentamos un poco complementar eso, como tú dices. Si visto el partido, pues la idea un poquito del jugador que juega por detrás del punta es precisamente eso, ¿no? Que tenga libertad para que sea un tercer volante muchas veces y que tenga esa posibilidad de generar superioridades en diferentes sectores del medio campo, tal y como estamos haciendo con Fernando en el plantel principal, ¿no? Y bueno, esa es un poquito la variante que estamos trabajando. Y yo siempre digo lo mismo, me parece que no hay sistemas ni mejores ni peores, sino que bueno, hay ideas diferentes y bueno, cada uno intenta trabajar con la suya. Pero yo intento mirar bastante eso y no encuentro un equipo en el mundo que juegue 4-4-2 que tenga tenencia y que recupere la pelota ante la pérdida. Sí, los que juegan con 4-3-3 es como que llenan mejor la cancha. Los que juegan el 2-3-1 también tienen ese estilo de tener un poco más la pelota y no se le lastima cuando la pierden. A eso nomás yo voy, porque en la mayoría técnicos paraguayos o extranjeros, los que llegan acá eligen el 4-4-2 y nosotros queremos jugar a lo Barcelona, que utilizaba otro sistema con la tenencia de balón y los movimientos, pero con otro sistema, o sea, normalmente con dos puntas que no vuelven, con centrales grandes que agrandan mucho la cancha. ¿Por qué jugamos así en Paraguay? Bueno, yo creo que, a ver, al final es lo que te comentaba al principio. Yo creo que un poco por la cultura futbolística, ¿no? Yo creo que por la historia, tradicionalmente Paraguay ha jugado mucho en 4-4-2 y eso obviamente está muy arraigado. Yo
yo te vuelvo a repetir, todos los sistemas de juego al final los hacen buenos y malos los jugadores. Yo creo que no es ni bueno ni malo jugar con 4-2, depende de cómo se utilice, y también en función del perfil de jugadores que tú tengas. Tú puedes tener un 4-4-2, pero va a cambiar mucho si tú tienes dos laterales muy ofensivos, si tienes dos laterales con un perfil más defensivo, en función del punta, si tienes un punta que venga más a asociarse o sea más referencia. Yo creo que a mí no me gusta mucho etiquetar la idea en el sistema, porque al final en función del perfil de los jugadores un sistema puede ser, el mismo sistema puede ser interpretado de muchas maneras y llevado a la práctica de maneras muy diferentes. Fernando, ¿qué tecla tocaste o qué viste para convertirlo a FF en enganche, a Fernando Fabián? O sea, ¿cómo lo viste? ¿Qué análisis hiciste? ¿Y por qué dijiste al final, ok, a Fernando lo reubico de esta manera, lo quiero hacer jugar de esta forma? Porque encontramos un Fernando Fabián Fernández excepcional, distinto, en otra posición, en otra función. Sí, un poco lo que comentaba con JJ, ¿no? Yo creo que un poco la idea pasa por ahí, ¿no? Fernando yo lo conozco de hace muchos años ya, de las categorías formativas, y es un jugador que es muy inteligente, sabe leer muy bien los espacios y bueno, hemos estado trabajando un poquito en ese aspecto también. Él es un jugador que ha crecido mucho en todos los aspectos, que está tremendamente implicado con el club, se siente muy cómodo ahí en esa posición porque nos ayuda muchísimo a eso precisamente, a ser un jugador que nos genere superioridades en el medio campo, que distribuya también, que juegue bien entre líneas, sabe cuándo tiene que jugar en corto, cuándo tiene que jugar en largo, cuándo tiene que girar. Y bueno, es un jugador que ya lo conozco muy bien, sabía perfectamente que esa función la puede realizar y bueno, como buen jugador que es, la está ejecutando muy bien. ¿Pensaste en algún momento que en algún pasaje del campeonato ibas a tener que repensarlo o rever, o estabas convencido desde la primera práctica en que le pediste a Fernando que lo haga? No, nosotros son cosas que bueno, nosotros yo intento siempre estar junto con el cuerpo técnico analizando un poquito cómo va evolucionando el equipo. Para mí los equipos son como los seres vivos, ¿no? Van transformándose a medida que avanza el campeonato y bueno, a veces el mismo jugador le pides una función diferente, puedes variar o no de sistema, y en el caso de Fernando, pues bueno, hemos visto que es un jugador que sabe jugar muy bien ahí, que nos ha dado un excelente rendimiento. Así que bueno, tenemos que seguir trabajando ahí, todavía mucho campeonato por delante y muchos aspectos por mejorar, así que lo importante es esto, seguir creciendo como equipo. Dentro de ese trabajo del cual usted habla, sé que no vamos a tener fecha el fin de semana, vamos a tener una pausa, pero suponiendo que hubiéramos jugado ya el fin de semana, ¿cuánto dedica de su tiempo pensando en el rival, en Guaireña en este caso? O usted dice, profe, hasta aquí llegamos de 1 al 10 al punto 6 de lo que yo pretendo como técnico en el orden táctico fundamentalmente. ¿Quiere completar primero, llegar a 7, a 8, o también hay una preocupación mayor del rival para mirar un poquito qué hace, aunque acá no conocemos todo? Sí, bueno, nosotros junto con el cuerpo técnico trabajamos en las dos vertientes, ¿no? Analizar al rival, sus virtudes, sus aspectos donde creemos que podemos dañar, igual que hacen los rivales, y después también obviamente analizar nuestro equipo. Nuestra idea siempre es intentar mantener nuestra propuesta de juego y bueno, en función del rival realizar esos pequeños ajustes que creemos que no nos garantiza, pero creemos que nos pueden acercar a la victoria. Entonces siempre intentamos tener ese equilibrio entre nuestra idea, que es siempre la que queremos priorizar, y esos detalles del rival que creemos que son importantes tener en cuenta a la hora de afrontar los partidos. Profe, y la última de mi parte, porque el otro día habíamos hablado con Roberto Fernández después del partido con Olimpia, sí. Y yo le decía, ese pase que metiste para el gol de Alfio, en cancha de River no entra ese pase, porque la cancha de River es seca, el pasto siempre te dejan alto,
no, por más de que veas, esa pelota no entra. ¿Cómo hace Roberto Fernández? Porque ayer vi que intentó otra vez. ¿Y cómo hacen ustedes también, sabiendo que son un equipo arrancador, veloz y con precisión, de que le dejen el pasto alto? En Luque también el otro día me parece que estaba un poquito alto. ¿Esos detalles se tienen en cuenta? ¿Es un problema en nuestro fútbol que en otros países no existe? ¿O me parece nomás a mí, porque siempre estoy con el tema del pasto? Bueno, obviamente siempre el estado del terreno de juego va a condicionar mucho el desarrollo del juego. Obviamente eso es obvio. Nosotros en ese sentido lo que intentamos siempre es que nuestra cancha esté en las mejores condiciones, que tengamos una altura adecuada, que esté bien cuidado, que esté rápido, y bueno, hay cada equipo pues bueno hace lo que puede, ¿no? Muchas veces sabemos que también hay una limitación importante de canchas, y muchas veces los equipos tienen que jugar más veces en su cancha de las que les gustaría, precisamente por la carencia muchas veces que hay en ese sentido, ¿no? Pero bueno, como te digo, nosotros sobre todo intentamos preocuparnos de nuestra cancha, y después sabemos que tenemos que ir a canchas donde nos vamos a tener que adaptar. Sí. Y en ese sentido yo no quiero buscar excusas. Obviamente, si me preguntas de dónde prefiero jugar, siempre en una cancha linda, obviamente. ¿De cuánto tiene que ser, profe, la altura? Guaraní, ¿cuánto tiene? ¿De 1 o de 2? No, intentamos más o menos tener 20 milímetros, más o menos, de 2, porque si no es muy difícil aquí con el cambio de temperatura, de clima. Sabemos que hay pasto invierno, pasto verano, entonces es un poco complicado, pero ya 20 yo creo que ya es me parece que es la medida que, si no me equivoco, como homologada la APF, me parece que es la que es ideal para poder jugar bien. Un abrazo, Fernando, muchísimas felicidades por este momento, por este campeonato que lo están haciendo muy bien. Y bueno, a la espera del desenlace final. Ahora hay una pausa, no sé si la querías o no, o querías seguir en esta racha, porque bueno, ahora tenemos eliminatorias, pero también hay jugadores allí convocados a la selección que ojalá les vaya muy bien, y también es producto de este gran trabajo que están haciendo allí. Sí, bueno, la verdad que bueno, la pausa es para todos, así que intentamos sacar el aspecto positivo. Esperemos también que bueno, que a Florentín le vaya bien en la selección. Nosotros, y lo que haremos es eso, continuar trabajando. Sabemos que queda mucho campeonato por delante, recién estamos en la fecha 7, así que quedan muchos puntos y mucho por delante, y quedan también muchos aspectos por mejorar. Un abrazo, profe. Gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Gracias. Fernando Cubero, técnico del equipo legendario, puntero del campeonato. Ya vamos a analizar el partido de Guaraní. Le voy a preguntar a Jota, a Fede, a Nico, que vieron del partido. Nico. Para ir a la pausa, quiero adelantar mis títulos. Para mí, si yo soy VAR, el gol de Sosa, válido. El gol de Pecho, de Cerro Porteño, válido. Y hay penal de Cristian Rivero sobre Pica Lucero. Perdón, ¿el gol de Sosa? De Olimpia. No me viene el gol de Sosa. El gol de Ramón Sosa. Sosa fue el que recibe solo ahí, se va ahí, define y la cobra, ¿verdad? Sosa fue. Arco Sur. Sí, Arco Sur. Estoy nublado. Sí. El penal de Riveros. Le tira el cuerpo a Lucena. Cuando va a rematar, le tira el cuerpo. Se pudo haber tropezado Rivero, cualquier cosa. Pero el elemento fundamental del fútbol es la pelota. Y Cristian Rivero no juega la pelota. Le tira el cuerpo. Y quiero que vean, Jota, si es que cuando tengas tiempo, 3 partidos nomás buscan un poco de México, de la selección mexicana de México 86. Vas a ver que córner o tiro libre de esquina, y se iban toditos los mexicanos para buscar la pelota. Y 3-4 le atropellaban a los defensores y se caían, hacían del muerto los jugadores mexicanos, y otro, el saltador, le dejaran libre para saltar, para cabecear. Sí. Una estrategia. Sí, hoy con el VAR no se puede. ¿Por qué decís que el gol tenía que ser, bueno, el de Boselli decís por el offside? Sí. ¿Y el de Sosa también? Para mí válido también. ¿Por qué? Y para mí no había offside. Dice él, yo no me acuerdo. Bueno, pero ahí
Ahí el tema es que está en la tecnología. Y por eso te digo, si yo soy el que está en el barrio, voy a encontrar el punto. Claro, el tema es como le dije a Jota la vez pasada, fue la transmisión de hecho del Olimpia. Vamos a tener que llegar al punto en el que la tecnología por sí sola haga las líneas. Claro. Porque si no, está otra vez, yo te pongo un chiquito más acá y más allá y está habilitado o no. Totalmente. Se trata de hacerlo mejor, o sea, ahí pues ahí te da te da la posibilidad de dudar. Pero no, si yo ponía un poco, sobre todo cuando es esa finita que la de Boselli, por ejemplo. Sí. Yo te pongo un poco más acá, está habilitado, te pongo un poco más acá, está adelantado. Va la siguiente evolución, si es que se puede llamar de esa manera, o el siguiente paso del VAR, para despejar sobre todo el tema del offside. Porque el offside siempre va a ser polémico cuando es justito, porque siempre va a haber un punto de partida. O sea, eso no vas a poder evitar. Siempre va a ser justito. Siempre va a ser justito. Siempre va a haber una línea de partida donde va a haber mucha justeza. El tema es que si vos dejas eso netamente a la automatización del programa, entonces nos vamos a entrar a discutir, no, pero le puso más acá o le puso más allá. Tiene que haber, ¿qué ejemplo te puse, Jota? Hoy hasta te hacen dormir las aplicaciones. Sí. O sea, hoy tenés aplicaciones hasta que te hacen dormir. Tranquilamente vamos a poder evolucionar y encontrar o tener una aplicación, hablo en términos muy sencillos, lo de aplicación, un programa, el Play tiene. Claro, en el que vos captes automáticamente la foto y te diga, bueno, se partió en este momento, dio el pase, partió en este momento y estas son las líneas. Está sí o no, verde o rojo. Sencillo. Porque si no vamos a estar en la del humano, totalmente. ¿Verdad? Con las líneas. ¿Sabe que va a ser más justo, Chipi? Claro que va a ser más justo. ¿Sabe por qué? Porque ya va a estar delimitado, quieras o no, un medio milímetro más para adelante, para atrás, pero ya va a estar delimitado. Claro. Totalmente. Ese es el reglamento, cómo se programó. Y otro tema a mejorar es el criterio futbolizado que siempre vamos a insistir del árbitro. Ayer la tarjeta que le muestran a Luis Cabral, pobrecito, nada que ver. Pero el jugador otro se tira como si fuera que le partió un rayo. Le reclama justamente eso Luis Cabral, pero ya fue amonestado. Y ahí ya se levanta corriendo. Conseguí mi objetivo. Acá me dice Emilio justamente el VAR inglés o el VAR de Europa es mitad humano, mitad software, ¿verdad? Que a Conmebol se le había ofrecido el mismo software o programa, pero era mucho más caro al que finalmente se había comprado, que es el de Estados Unidos de otra empresa, ¿verdad? Igual yo sostengo igual, una vez que sea 100% tecnológico, o sea, lo único que tiene que hacer el humano es ponerle la imagen, punto, y a partir de ahí que el programa haga todo. Sí, eso es lo que hoy pasa con 10.000 cosas. Entonces, ya que es tecnológico el tema, ya que digamos desplazamos el criterio de línea en este caso, ya que sea 100% tecnológico, ¿verdad? Para no entrar en la misma de si te pongo la línea acá o acá, porque es al fin y al cabo, además jugar con imágenes que no son del todo claras muchas veces y en alta resolución. Tenemos que llamarle a Saldívar a preguntarle qué opina de esto. Ahí yo voy a creer de vuelta. Fede, antes de la pausa. Néstor Gorosito está para ser técnico de Gimnasia Esgrima de La Plata. Mira. En las próximas horas se confirmaría la vinculación del ex entrenador de Olimpia. Su nuevo equipo posiblemente está en el puesto 17 entre 26 en el fútbol argentino. Sumó 10 puntos en las primeras 9 fechas, 2 victorias y 4 empates tiene el equipo de ¿Quién fue Gimnasia de La Plata? ¿Quién fue post-Maradona? Una dupla, Mesera y no recuerdo el número 10, ese, ¿te acuerdas? Sí, el mismo. Mesera con un ex compañero suyo. Eran de Gimnasia luego ellos. Integraron hasta ayer la dirección técnica de Gimnasia. Es más, leí algunas quejas de periodistas que remarcan lo que siempre decimos aquí, porque buscaron Gorosito, apuntaron también a Daniel Pasarela, que hace muchísimo no dirige. Supuestamente Pasarela vio algunos videos de Gimnasia y dijo no. Ayer vi parte, ¿verdad? De Boca Racing, sí. Lamentable Boca. Para dormir se cambió. El argentino está muy bajo. Esos partidos que vos antes veías y el fútbol argentino no existe más. Hoy cambió bastante. ¿Qué pasó de la sanción de Jan? Dice, todavía no salió la sanción de Jan. ¿Qué pasó de Fernando Romero? Chiqui no le puede hacer jugar a Adrián Martínez, dice también el amigo.
A Kobe Bryant le preguntaba por qué era el mejor pagado de la NBA a los 36 años y si creía justo. Respondió que le estaban pagando por lo que hizo, no por lo que tenía que hacer. Lo mismo pasa con este plantel de Olimpia. En todo caso, es error de la directiva darle salario muy lejano a lo que se puede pagar. Ulises Soy dice. Cierto, Ulises. Entonces, gracias, Ulises, muy amable. Hacemos la pausa y ya venimos, 12:44, vamos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces, por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos, también nos pasa a nosotros, y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú, acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. ¿Y qué tal tu día, amor? Normal. A las 6 me fui al gym, de ahí pasé por el súper, luego a la ofi, el tráfico horrible, almorcé con Adri y luego me fui a la veterinaria a buscar a Lulú. Ah, y la llevé a dar una vueltita por el parque antes de pasar por lo de mamá. ¡Wow! ¿Qué tomaste hoy? Leche Trébol, la número 1. Lácteos Trébol. Nutre tu día, nutre tus emociones. Trébol, hace mucho somos tu preferida. Hace 10 años somos top of mind. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos Ya, el placer de pedir. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Contactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Hierba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cedrón capií. Hierba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Vuelve a Tupí la Feria Jams con precios únicos. Del sábado 28 al martes 31 de agosto podrás equipar y renovar tus electrodomésticos con la marca que quiere la gente. Tendrás descuentos increíbles en todos los productos Jams, televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aire acondicionado y mucho más. Y eso no es todo, porque si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar en tu mejor tienda online, www.tupi.com.py, al contado y en cuotas. Y 2 horas después podés retirar tus productos de nuestra exclusiva zona pick-up sin bajarte de tu vehículo. No te lo podés perder, la gente sabe. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos, señores, 12:51. A ver, hablemos de Guaraní y después nos metemos en Cerro. El partido de Guaraní, Nico, ¿qué te dejó? Muy bueno, por lo que ya le decíamos al técnico, el rendimiento alto de varios de los jugadores individualmente hablando. Hasta Josué mejoró. Tiene todavía algunos deslices. No, por ejemplo, en una pelota va por izquierda y se le termina la cancha. ¿Cómo no vas a ver un profesional dónde termina la cancha? Entonces, ¿qué hacer antes? Situaciones así que todavía él le cuesta manejar, pero su rendimiento colectivo levantó muchísimo. Y otro, lo de Ferfer fue 84, 85 minutos y él pedía pelota al pie y pelota larga. Para que le enseñaba a su compañero cómo tenía que... Sí, ve todo ahí, parece que está dirigiendo. Sí, parecía un agente de tránsito. Me parece que en eso hay una mano demasiado grande de Jubero y de su equipo técnico para que hayan levantado. Y cuando tiene lo que tiene Flamengo, por ejemplo, ¿verdad? Exagerando. Cuando se puede sentir mal, ¡puf!, viene el gol de Florentino. Y usted solucionó todo el problema. Viste que el gol de Florentino era para definición de no sé quién cerraba por derecha. Otra vez Florentín, ¿qué hacía? Él ya estaba ahí antes, porque a él ya le pasa la pelota encima y después la pelota viene al medio. No, el primero. El de cabeza que el... Marcelo. Marcelito González. A él le pasa al centro y después otra vez vuelve a abrir. O sea, Florentín ya estaba ahí. No es que él llega de atrás. No sabe en qué momento llega. Impresionante. Alfio actuando como asistidor también es un punto importante. Yo recuerdo buenos momentos de Alfio en Independiente y en Cerro, pero más como goleador. En Libertad, por algún motivo, no se le encontró la vuelta. Y hoy en día hasta le agrega esa virtud que sirve bastante a Guaraní. El centro de zurda que hace para el gol. Y lo remarcaba Nico en una de las preguntas que le hizo a Jubero. Jubero resucitó a Rodi Ferreira, por ejemplo. Seamos sinceros. El mismo Piru. 3 meses atrás, Rodi Ferreira jugando en Capiatá, que pelea por no bajar de la intermedia de vuelta. Pero Nacional ya si le llevó. Jubero no, está Rodi, bien, está Rodi bien. Lo que tiene pero yo hablo de una este momento. Claro. Está bien, pero a Nacional, lo que voy es, si el técnico no era Jubero, Rodi Ferreira no iba a jugar en Guaraní. Yo te soy sincero, Jota, Él cuando lo yo llevó volví, y resucitó. yo no estaba siguiendo mucho las alineaciones y demás. Y veo a Rodi Ferreira titular, dije. Me sorprendió, sinceramente. Pero en el equipo de Guaraní que estaba puntero. Con San Lorenzo, él con Orteman le resucitó a él. El San Lorenzo anduvo bien, de ahí se fue a Nacional y cayó otra vez. Perdió otra vez el puesto Nacional, inclusive creo que estaba en intermedia ahora últimamente. Y en Capiatá estaba. Capiatá que ni siquiera pelea por los puestos principales. Totalmente, y ahora otra vez lo que pasa es que en características y con Jubero pegó el salto de vuelta. Otra vez, hay que ver cómo sostiene eso. Ese es el tema. Bueno, a ver, la sensación a mí que me deja Guaraní es que no cae. No. Porque muchos decían, no, pero cae. Yo veo un equipo, salvo que... Si no, le falta mucho. Claro, salvo que tenga problemas, digamos, de ausencias en el plantel.
Yo veo un equipo muy competitivo, muy sólido. No sé si saldrá campeón, pero estará ahí 1-2. Hoy te digo, hoy le falta Marcos Cáceres y va a tener problemas. Porque Rentería hace rato no juega, o Tehue, no sé quién es el que se quedó. Uno de los dos que quedó. Por ahí Roberto Fernández, vos dibujás con Miguel Benítez y entra Guillermo. Pero no es igual, pero otro central no tiene. Porque ni Rodi ni Franco, que son laterales derechos, te hacen de central. ¿Quién es suplente hoy de central? ¿El Tehue? Tehue, está Iván Villalba, que está en recuperación todavía. Parece que hay más confianza en... ¿Cómo se Hoy llama? jugó en reserva Iván Villalba. En Pirayú. Y un chico Román. ¿Verdad? En Pirayú parece que hay más confianza para ponerlo de central. Ahora volvió. Pirayú es el que no está todavía pero le volvió a dar minutos. Le volvió a dar minutos la vez pasada frente a Libertad, ayer. O sea, lo quiere recuperar porque lo va a necesitar. Lo va a necesitar porque... Pero hoy, digamos, está un paso por detrás en el nivel que están teniendo sus compañeros, por una cuestión lógica también. Hoy es una maquinita, hoy anda todo. Y no apareció Contreras, y Marcelo González no es lanzador como Contreras, pero no te desentona. Hace que todo funcione. Trabajo correcto. Funcionó bien Ferfer, funcionó bien Oviedo, funcionó bien Florentín. O sea que Marcelo González hizo un buen trabajo. No sobresale, pero no te distorsiona el trabajo de los demás. La pasada le faltó Oviedo, que decíamos en la previa J, y solucionó igual frente a Libertad. O sea, no se vio mal. Probablemente se pudo haber visto mejor, sin duda alguna, pero con Piro ahí, y eso que Piro se le lesiona al comienzo del partido. Sí. O sea, Guaraní tuvo la ausencia de Oviedo de por sí frente a Libertad y tuvo la lesión de Piro en el arranque del partido. O sea, y jugó bien. Entró bien el juvenil. Jugó muy bien Pereira. Ese partido entró bien. Alan Pereira. Sí. Ayer el único suplente de Guaraní que podía entrar como central era Ángel Benítez. Porque después estuvieron Valdés Chamorro, Keco Villalba, Alan Pereira, Gustavo Vargas y Piru Contreras. Fueron los suplentes Vargas, ayer. ¿Qué es? A ese no le conozco. Debe ser central. Es volante, si no me equivoco. No, volante ya tiene ahí Keco, tiene Ángel y tiene el argentino Valdés Chamorro. No va a ser otra vez volante. Tiene que ser central. Vamos a consultar. Porque Alan está de punta. Acá dice Cabo, Ángel Benítez iría de central en ese caso. Sí. En caso de necesidad. Con Costa ya jugó ahí. Pero tiene que ser central para completar el banco. Ahí no había un chico Román que jugó el otro día. ¿De central? Hoy hizo 2 goles, por ejemplo, Gustavo Vargas en el partido de reserva contra River Plate. Delantero, entonces. ¿Vos tenés el equipo ahí de reserva? Voy a fijarme. Porque jugó Alexis Villalba, por ejemplo. Ya está. Sí, estuvo bien el equipo de reserva. Alexis es lateral. Alexis lateral, claro, te puede jugar de chiquito juega de lateral, pero estaba lesionado. ¿Quién más? Él estaba lesionado y una lesión complicadita tuvo, o sea, ya está volviendo. Davis Vázquez, todo el año pasado. Perdón, Davis Vázquez, Alexis Villalba, Fernando Román, Gustavo Vargas. Ahí está, Fernando Román. Gustavo Vargas, aparece como central, entonces hizo 2 goles. De Alexis Cantero, John Murillo, Brian Fernández, Milton Maciel, Matías Segovia, Alan Pereira y Antonio Marín. Equipo dirigido técnicamente por Carlos Aitor García y figura como asistente técnico Aureliano Torres. Ahí tenés Milton Maciel. Milton Maciel también tiene que mejorar. Tenés Marín. Matías Segovia, quien hace mucho lo esperamos en primera. Yo le vi hace una semana en el Sub-18, estaba jugando en su categoría y juega de media punta y mete diagonales. Tiene otra fuerza, otro tranco. Alan Pereira le había hecho un gol a Cerro Porteño en la última fecha del torneo pasado. Recuerdo que un sábado hablamos con él. Nos decía que ya debutó en primera años atrás en Rubio Ñu. Por distintos motivos no pudo continuar en la primera. Finalmente va a Guaraní y hoy en día es uno de los considerados por Jubero. No como una opción principal, pero ayer estuvo en la banca, hoy jugó de titular en la reserva. Y es útil. Entró muy bien la otra vez. Es fuerte. Bueno, hablemos de Cerro, señores. Hablamos con Jubero recién, el técnico del equipo legendario. Nos dejaba sus sensaciones sobre estas primeras fechas, esta condición de líder de Guaraní y sus consideraciones sobre el plantel y algunos jugadores. Cerro Nacional. La diferencia se hizo en el arranque, hubiese sido otro partido, si no, ¿por qué entró mejor Nacional J? Que entró, yo salía escuchándolo a Nico y a Edwin, y terminó Nacional imponiendo su ritmo en esos primeros minutos del partido.
¿Qué pasó, Nico? ¿Por qué Cerro no pudo? Mira que era un partido clave en la lucha por el campeonato. Tenía que jugar de local, tenía que ganar, era pasarle a Guaraní, meterle presión, y si ganaba Guaraní estar ahí. Hoy está ¿a cuánto? ¿A 5? 17 Guaraní, 12 Cerro. A 5. Está a 2 partidos. Es volver a ganar uno, esperar que el otro pierda, y si vos estás apretado ahí sin poder soltar ningún punto. ¿Qué le pasó a Cerro, Nico? Se está buscando la anécdota de Chito Ayala para tratar de descubrir la derrota de River. Si eran otro país seguramente que íbamos a estar aplaudiendo todavía, si eran otro, pero así somos acá. Y Cerro no tiene excusa. Cerro entró totalmente perdido. No podían encajar los jugadores. Parece que por primera vez entraron a jugar juntos, y que debe ser también producto de lo que planteó Nacional. Al final de la conferencia de prensa, Chiqui dijo, porque Nacional volvió a ser aquel equipo que ya no ganó, más o menos, palabras más, palabras menos, con una presión alta espectacular, no le dejó meter una idea futbolística a Cerro, y como si eso fuera poco, consiguió el gol muy pronto, que ya se veía venir porque Nacional estaba insinuando mejor. Factores determinantes que hacen un funcionamiento muy bueno de Nacional, que de repente yo no sé si eso es ensayado o porque salió nomás de acuerdo a las circunstancias, que Gaona Lugo se meta por el medio para arrancar por ahí y generar eso. ¿Verdad que Gaona Lugo vos le tenés la costa y no te muevas de ahí, hermano, quédate ahí? Pero se metió al medio y en base a velocidad le reventó a Cerro Porteño. ¿Qué hizo Rorrojota? No, y cerró el medio. O sea, Cerró Cerró lo que tiene es, no elige jugar con 2 puntas, porque cuando juega con 2 puntas no tiene el control del partido. Tiene nada más esa sensación que quiere el hincha de jugar con 2-9, pero no controla el partido. Entonces juega con Pachi y Aquino, que se hacen de doble enganche. Pachi de media punta y Aquino de repente se rotan, ¿verdad? Entonces lo que hizo fue cerrarle. Vargas y... perdón, el otro, el que jugó por delante, el argentino, que vino, volvió de Sol. Franco Costa y Gaona Lugo hicieron un trabajo principalmente esos primeros 20-25 minutos de cerrarse. Sí. De cerrar. ¿Te acuerdas que dijimos en el partido allá que Derlis también con Flamengo 10 minutos, sí, hizo, se cerró y no sufrió limpia? Cuando se abrió, chau. Bueno, se cerraron. Entonces Aquino no tenía espacio, Pachi no tenía espacio. Y en estos partidos es donde necesitas el picador al vacío, que Cerro lo estaba haciendo, y Aquino y Pachi venían a pedir todo pelota al pie, y ahí había mucha gente. Entonces, en la falta de precisión, Nacional tenía picadores, tenía Franco Costa, tenía Gaona Lugo que se desprendía, y Villagra que no se queda quieto. Villagra mete diagonales. Por izquierda también. Claro. Entonces, ahí estuvo la diferencia en los primeros minutos. Después yo creo que Cerro hizo un buen partido, solo que en esos primeros 20 minutos, Nacional supo lastimar. Los dos tenían el mismo error. Todo se jugaba por dentro y estaban cerrados, solo que Nacional tenía descarga y Cerro no. Cerro venía a pedir descarga al pie y se equivocaba. El primer gol viene me parece... ¿El primer gol de Nacional? Sí. Aquí no hace un mal pase que va al lateral. Sí. Una salida normal. Sí, una salida normal, exactamente. Y él hace un mal pase que va al lateral. Sí. Si no me equivoco, se me está mezclando. Pero después uno de los goles, por ejemplo, Beto no vuelve a la línea cuando era un lateral de Nacional. Un lateral de Nacional. Que lo hizo lento Vargas. Y Beto seguía apretando arriba. Y Patiño sale a la raya y Pulpito sale sobre Leo Villagra. Y cuando la pelota la tiran al sector derecho, no hay nadie. Al sector izquierdo no hay nadie por ese sector. Toda la línea estaba... Y ese carril del 10, como decíamos antes, era muy bien aprovechado por Arrúa. Sí, que jugó, él hizo un trabajo fenomenal volviendo... El gol de Boselli cambiaba el partido, sí, sin duda alguna. Sí, porque estaba jugando bien Cerro. Anulado estaba, Cerro pasó a tener el control del partido y daba la sensación de que estaba ahí cerquita del gol. Llegó con Boselli y finalmente fue anulado. Sacando esa situación de contexto, J, ese era el partido que íbamos a ver en condiciones normales en un 0-0. Sí. O vimos ese partido porque Nacional ya se resguardó un poco más y igual que el con otro. el 2-0. Pero y así fue.
Solamente que después, lógicamente, el cansancio hace que tenga menos fuerza para contragolpear. Para la salida rápida, porque tampoco era contragolpe así muy atrás que estaba esperando Nacional, presionaba alto. Era vertiginoso. Sí. Las dos jugadas terminan siendo situaciones de errores en resoluciones individuales. Una pelota suelta en el medio de un lateral que la terminan sacando, y Alan Rodríguez no va a la pelota, retrocede, y Saracho va a la pelota, gana el rebote, toca hacia atrás, y de ahí viene uno de los goles. ¿Cuántas fechas hay en nuestro campeonato? 18. Si hay 18 fechas entre Cerro y Nacional, Nacional sale campeón. El tema es que contra Cerro nomás se juega Nacional. No, Cerro le ganó el último partido en la olla. Esperemos que responda después, ¿verdad? No, pero se cae increíblemente. No. Está más para el descenso Nacional y de repente le llega al Cerro y... No, Nacional venía jugando bien, Nico. Yo de lo poco que vi en las primeras fechas... El año pasado, en el Apertura, recuerdo que le gana a Cerro y Olimpia en menos de una semana. Un sábado le gana a Cerro y un miércoles le gana a Olimpia. Sí. Que habíamos hablado con Cristian Riveros ese lunes. Sí. ¿Y en qué puesto terminó Nacional? Tercero. Es normal hacer un mayor esfuerzo ahí y tener el partido abierto. Este año a un Cerro no le ganó a Nacional. ¿Quién más le propone a Nacional si no son Olimpia, Cerro, Libertad? A Nacional le cuesta lo que hablábamos con Víctor, ¿verdad? Que ya habíamos hablado como River también. Claro, le cuestan los equipos que le dan la pelota. Es más, en este torneo en el que se aguardaba mucho de Nacional, hasta aquí solo le ganó al Libertad y a Cerro. Hasta aquí solo, porque después perdió puntos importantes contra otros equipos. A 12 de octubre no le pudo ganar. Estando 2-0 arriba no pudo mantener la diferencia, lo empata en el segundo tiempo el equipo itagüeño. Le estaba costando el recambio, Leo estaba con alguna molestia, Orsuza se le fue. Porque si hablábamos con Rorro López, yo le iba a decir, seguramente es el técnico más feliz del mundo por lo que hizo su equipo tácticamente en la primera etapa. Un partido perfecto hizo Nacional. ¿Cómo es que no puede repetir en otros partidos? Eso es lo que yo quiero saber. Porque no tenés siempre el mismo rendimiento de Gaona Lugo, no tenés siempre el mismo... Aparte que ese desgaste de que hace Nacional muchas veces genera también un recambio. Y ahora, por ejemplo, apareció Vargas después de ¿cuánto? Vargas es el que tanto valoramos aquella vez que le hizo el gol a Cerro. Sebastián. Y después hizo algunos partidos más, pero después hace rato que no jugaba. Brian, uno le mira a Brian allá y le dice, ¿por qué Brian a veces no juega? O sea, algo no le da que le da Franco Costa, porque uno dice, Brian Ayala pareciera ser más contundente que Franco Costa. Y se había consolidado, además. Sí. En el equipo el año pasado él jugaba todos los partidos. Sí. Walter, por ejemplo. Entonces, ese torneo que Nacional peleó era de memoria el equipo. Sí. No se cambió nada. Todo funcionaba una maquinita. Después era Rojas, después la Núñez con Farid Díaz, Walter a la izquierda y a la derecha. Y a la derecha Paragua. Espínola. Después jugaba Riveros con Orsuza, que se había ido, y Saracho. Y después tenías a Rúa, Villagra y Gaona Lugo, que jugaban. Ese era el equipo. Sí. Y fue tocado. Es más, Nacional llegó a este partido contra Cerro tras eliminarse de Copa Paraguay. Sí. Quedó fuera contra el 1 de marzo de Pilar por penales. Sí. Otra muestra me parece que habla de que a Nacional le cuesta los partidos en los que el rival se le cierra. Y sí, porque vos mirás y Saracho y Rivero no tienen mucha claridad para el juego. Y ahí es donde deciden dónde le pones a Rúa. Porque a Rúa el partido pasado estaba jugando más retrasado. El partido pasado Nacional ¿con quién jugó? No jugó igual, jugó con un solo punta. Ahora, al margen de esto que estamos diciendo de Nacional, Cerro también sigue padeciendo de algunos rendimientos flojos individuales. El caso de Claudio Aquino, por ejemplo, ¿verdad? Que sigue en su pirebaísmo cuando no le sale lo que él quiere y se queda en el partido. Se apuesta mucho en él y no le sale y no sé qué es lo que él espera, meter un gol de chilena, eludirle a 5 y meterle taquito, porque el fútbol no siempre te va a dar lo que vos pensás, pero él se cae mucho anímicamente cuando no le sale algo. Él se va, intenta eludir a uno, como yo suelo decir en la transmisión, otra vez dije 2-3 veces en este partido, entra donde hay más tráfico, ¡pum!, le saca uno la pelota y él se queda ahí su cabeza para abajo y le cuesta entrar de vuelta después
en el partido. Sí, se nubla. En una de las jugadas también, en el segundo creo que es Paraguay el que le termina sacando la pelota y él se queda completamente. Sí. Y el juego sigue. Y de ahí viene uno de los... Creo que ahí viene esa que termina fallando Leo. Hacemos la pausa antes, Fede. Nacional hoy con 38 en el acumulativo. Hoy es Paraguay 4 en Copa Libertadores. Y si gana Guaireña, se va a poner a 1 de Nacional. Es decir, Nacional cuarto, 38. Gana Guaireña, quinto, 37. Sexto, Olimpia, 36. Así está la disputa por los cupos de Copa Libertadores. Rápidamente, el 117 dice la Premier ya modificó el VAR en offside, ya no es por una nariz o un dedo adelantado, hay una línea que determina si se saca o no ventaja, dice. Es cierto. Saludos, señores. Sí, pero esa línea tiene siempre un punto de partida. Siempre Siempre hay un punto de partida. Sí, claro. Cerro empieza así, no entiendo cómo Chiqui no corrige, ya todos saben cómo se mueve, cómo que no están concentrados, dice. Es cierto. ¿Qué pasó de Mateo? Dice. Gaona papeludo, dice. Bueno, a ver, pasame lo de Oscar Paciel, lo que habló el sábado acá. Y a la vuelta hablamos un chiquitito del fútbol internacional de la selección y estamos cerrando. Esto decía Paciel el sábado, Fede hizo un resumen del tema, a ver. Olimpia atraviesa por un momento difícil en lo deportivo y económico. El decano volvió a caer el sábado frente a Sudamérica y cerró el mes de agosto sin sumar puntos. Óscar Pacielo, presidente del club en el periodo 2007-2008, habló con Unión FC Sabatino y opinó sobre el momento por el que atraviesa la institución. Lo deportivo ha tenido un bajón muy considerable en los últimos tiempos que obviamente repercute en toda la gestión económica que venía desarrollando la directiva porque esa gestión económica estaba sustentada en el avance deportivo. Al no producirse la superación de etapas o logros de campeonatos, se resienten los sponsors, se resienten las inversiones de todo tipo, y eso repercute en el flujo de caja, por decirlo, con que cuenta el club. Estamos en un momento difícil, pero es justamente el momento en que todos los deportistas verdaderos tenemos que estar juntos y trabajar, apoyar desde donde estemos la gestión de la directiva del club, apoyar al plantel. De nada sirve criticar, cuestionar y reclamar soluciones violentas, porque eso no contribuye en nada ni a la marcha institucional y mucho menos al rendimiento deportivo. Pretender administrar Olimpia sin aspirar a títulos es muy difícil para Pacielo. Muy difícil, Olimpia está acostumbrado a las historias deportivas, muy difícil cuando la situación financiera conspira en contra de esa gloria deportiva, pero te reitero, no hay otra manera más que aunar esfuerzos, y si uno no puede colaborar, apartarse, llamarse a silencio, pero no estar reclamando soluciones abruptas. El hincha tiene que entender que por gritar fuerte no se consiguen las cosas en la gestión administrativa. Tenemos que tratar de colaborar todos y salir adelante, no hay otra manera. El gerenciamiento no es factible en este momento. Es demasiado grande para derivar a un gerenciamiento. La institución es la más grande del país, en todo sentido. Que no se puede derivar a un gerenciamiento. Escuchándolo, sí, habría la posibilidad de legalmente transformar la institución, pero esa es otra cuestión. Olimpia es autosustentable, escuchándolo a usted, muy convencido sobre eso, doctor. Olimpia es la marca más grande del Paraguay. La marca más grande. Sí, señor. Es la institución con más raigambre en lo deportivo y en lo social dentro del país también. Olimpia está colero hoy, ¿verdad? Sí, y todo el mundo habla de Olimpia nomás, habla de Olimpia, nadie ni mira la otra parte de la tabla. Te das cuenta de lo que es el impacto de Olimpia. Entonces, apoyemos a lo mejor que tenemos en lo deportivo y en lo institucional y sigamos adelante. No sirve de nada estar tirándonos piedras entre nosotros. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itaú.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú.
Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Quise, llámalo como te guste, porque sabemos que te va a gustar. Llegó a la familia Quese, el nuevo queso cremoso para untar Quese Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de caloría. Ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Quese Light. Quese Light se suma a nuestros sabrosos quesos cremosos, cheddar, ahumado con ajo y clásico. Encontralos en nuestros 17 salones o en los mejores puntos de ventas del país. Quese, otro producto con la calidad del Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet. Más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Vuelve a Tupi la Feria Jams con precios únicos. Del sábado 28 al martes 31 de agosto podrás equipar y renovar tus electrodomésticos con la marca que quiere la gente. Tendrás descuentos increíbles en todos los productos Jams, televisores, cocinas, hornos, lavarropas, aire acondicionado y mucho más. Y eso no es todo, porque si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás recién a los 30 días. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar en tu mejor tienda online, www.tupi.com.py, al contado y en cuotas. Y 2 horas después podés retirar tus productos de nuestra exclusiva zona pick-up sin bajarte de tu vehículo. No te lo podés perder, la gente sabe. ¿Antojo de comida mexicana? Pedilo el Monchis, que este fin de semana tenés de regalo 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena. Picante,
morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue, por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris, el que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Bueno, aquí estamos, señores. A ver, Sí, 13 con 20 minutos. Cínico. Póngale de francés. Le Real Madrid se retiré de negociación avec le PSG sur le dossier Kylian Mbappé. O sea, ULE. Es la información de último momento. Traducción, Ahí está. ULE Mbappé al Sí, Madrid. así mismo. Real Bueno. Madrid se retira de las negociaciones con el PSG sobre el expediente de Kylian Mbappé. Dice RMC Sport. Sebastián Ferreira ha convocado a la selección nacional. Supongo que por lo de Carlos González. ¿verdad? Claro, que adelantó ayer acá en la radio, en nuestra radio, en esta radio, Cierto. Genaro Cabrera. Sí, señor. Así que entonces, A los 2 minutos del primer tiempo entró Genaro para decirnos que Así mismo es. Carlos González no iba a estar en la lista de Eduardo Berizzo. Eso dice el RMC Sport, Nico, pero Sí. en España por lo menos... Mbappé no se entrena mientras Dicen negocian PSG y Real Madrid, dice el- Marca. Sí, y el chiringuito dice el Real Madrid ha conseguido que Qatar escuche y eso invita al optimismo, dice el periodista Josep Pedrerol, ¿verdad? Que es el que estaba un poco detrás de todo esto y con el tema del famoso tic-tac de las últimas horas, Y a ver al- si se concreta o no lo de Mbappé. Andrés Agulla dice Real Madrid le dice al PSG que se retira de la mesa de negociación por Mbappé, pero es el mercado y si lo llaman, me imagino, se sentarán nuevamente. Bueno, muy confuso Sí, todo que lo es de lo Mbappé. que- Hay que ver si se termina yendo o no. Sebastián Ferreira, Carlos Sebastián Ferreira, sería llamado al Albirroja. Él ya estuvo en el segundo combo de eliminatorias frente a Argentina y Bolivia. Había ingresado inclusive en los últimos minutos contra Bolivia. Ingresó en el segundo tiempo. Hice una encuesta y no le incluía a él entre los nombres. Puse Tacuara, puse Morales, puse no sé cuánto y tuvo 30 puso 36% Morales y 35 Tacuara, por ejemplo, ¿verdad? Yo creí que al no estar González lo iba a llamar a Tacuara. Yo también. Pero Pensé en no me principio. parece una mala opción Ferreira, que ahora está encontrando los goles de vuelta. Ferreira no tuvo minutos aquella vez. ¿No jugó? No. No tuvo Él minutos. estuvo en la previa de la Copa América también. Hay muchos jugadores del Sub-23. Mira que Brian Ojeda... O en la Copa Alzamendi. América jugó. Sí, entonces. Para mí que él había entrado contra Bolivia en los últimos minutos. ¿En la del- altura o del dónde? 2-2. No, aquí, en el Defensores, el año pasado en En la noviembre. altura lo que hay que saber, yo iba a preguntar lo de... Espera, corre una ese dato. Sí, Ahora que me decís Me voy a Bolivia. fijar, me voy a fijar. El 2-2, el día que Alejandro Cacu Romero marca el empate. 2-2 en el Defensores. Yo no lo ¿Cuándo fue recuerdo, eso? Pero sinceramente. vamos a fijarnos, noviembre. Y ese yo relaté... Nico para relató ver. ese partido, sí. No, él no fue a la Copa América. No, estuvo en la lista previa. Sí, aquí tengo la lista. No ingresó. Estuvo en el banco, pero no ingresó. Ah, corrijo, estuvo en el banco, no ingresó. sí. Ingresaron aquella vez Ángel Romero, Hernán Pérez, Matías Rojas y Matías Villasanti. Hablamos del 2-2. Ángel Romero... No, perdón. Alejandro Romero Gamarra fue quien Sí, quien entró. sí. Ángel Romero marca el primer gol. Nos vamos a vestuarios con el 2-1 abajo. Los goles de Moreno y Boris Céspedes para Bolivia. Sí. Y en el segundo tiempo Alejandro Romero Gamarra empata el partido. 2-2 en el Defensores, noviembre del año pasado. Bueno. Villasanti era suplente. Y Pérez también entró, Hernán Pérez. Villasanti, Hernán Pérez. Cacu y Matías Rojas también. Matías Rojas. Sí. Rojas que entró de lateral izquierdo. Que ¿Vieron- fue expulsado y que después el VAR lo volvió a llamar. Pero... ¿Vieron el debut de Messi? Sí. ¿O no?
Estaba como Cerro en los primeros 20 minutos. Perdido. No, la primera que toca, las primeras 5 que toca bien. Sí. Empezó a distribuir, tac. Pero ahí después, cerquita. Sí, yo también. Después ya no tocó. Tuvo un arranque por derecha. Se estaba paseando en un yate. ¿Vos pensás que va a arrancar? No. O sea, dentro de 15 días va a ir recién. Sí. Totalmente. Está soltando los trabajos fuertes que hizo esta semana. Por algo ya fue suplente, o sea, no te va a ser suplente ni jamás. ¿Pero de qué jugó? Jugó para mí, Jota. jugó. No. Para mí jugó de falso 9. Sí, pero por el medio. Por el medio. Porque lo saca a Neymar, Jota. Lo saca a Neymar. Neymar, sí. Entra por Neymar. Claro, Mbappé se mantiene a la izquierda y a la derecha... ¿Quién estaba a la derecha? Ayúdame, Nico. Que me estoy... Bueno, y Messi entra, Jota, no había ningún referente de área. Que de hecho, bueno, Neymar juega ahí, bailotea ahí, Mbappé también, Di María jugó a la derecha, entonces es como que Neymar está suelto y Messi con esa misma posición, pero Messi muy retrasado, o sea, venía hasta la mitad de la cancha para encontrarse con la pelota, entonces pues soltaba, se rearmaba y buscaba estar cerca de la media luna, pero no. ¿Cómo se llama el que jugó? El de Reims. R-E-I-M-S. Bueno, nos vamos, señores. ¿Algo más, Fede? En Ecuador no estarán para este partido Robert Arboleda, el central de São Paulo. Él está lesionado y fue convocado, pero no va a jugar contra Paraguay porque está suspendido Piero Hincapié, central que juega en el Bayer Leverkusen. Esto con respecto a la selección ecuatoriana, que ya empezó a trabajar en Quito bajo la conducción técnica de Gustavo Alfaro. Y Osorio de Venezuela quedó fuera hoy también, así que por lesión. Sí. Del jugador venezolano. Bueno. Y quiero decir algo, Nico. Yo tengo mis parientes, voy a repetir una vez más, a quienes quiero muchísimo y son argentinos, pero por algo no se les quiere a algunos curepas, que ayer pusieron el video de la fractura de aquel chico Herrera, en un episodio con lo de Romero. Eso fue evidentemente algo de San Lorenzo de Almagro. Sí. Salió de ahí. Lo que no quita que haya sido una muy mala acción de Ángelo Romero, o sea, no es de buen deportista, mucho menos de buen compañero, o sea, eso de querer ir a romper, ¿viste otro video? Es lo que vos decís, ¿sabes? Que esto de 5 años de suspensión. Se fue directo con la plancha arriba, le levantó, o sea, encima en una que corrían los dos ahí para ningún lado, o sea, no, mal, muy mal. Lo que no quita que esté mal que saquen ahora ante toda la situación, lo que significa también que se guardó muy bien todo este tiempo ese video, pero lo que hizo Romero no está bien, o sea, lastimosamente lo pone ahí en un momento en el que se retiraba y parecía el bueno de la película. Ahora hay muchos que a lo mejor se dan vuelta o no sé cómo, qué sé yo, eso ya es problema del hincha de San Lorenzo de Almagro, pero lo que hizo no está bien, o sea, no, ni a un rival y menos a un compañero, o sea, no está bien. Y lo que hizo Tinelli es un mal ejemplo también para los dirigentes paraguayos. Le dio me gusta a una publicación de un periodista en el que menciona que al final el arreglo de los Romero con San Lorenzo fue una estafa. Tinelli le dio me gusta, sí. Y digo esto porque ahí vamos a lo que siempre mencionamos acá. Al final el dirigente es el que se compromete, es el que no paga y el jugador termina siendo el malo de la película. Ahora, yo una pregunta. ¿Qué hubiese pasado de San Lorenzo si los Romero no llegaban hace un año llegaron o 2 años? 2 años. 2 años. ¿De qué íbamos a hablar en San Lorenzo? Nadie ni se iba a acordar de San Lorenzo. No, ahí ya pagan los Romero su contrato. Bueno, nos vamos, señores. Que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chao, chao. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
Ahora cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Indo, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta arcoíris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de arcoíris. La Unión R800, amplitud modulada. Si un pelotazo te ligaste, un Dolanet podés tomarte. Si algo duele después del gym, un Dolanet podés tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet viene a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola estaría la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el pilí que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Empezamos hace 21 años, nos posicionamos, fuimos creciendo, nos renovamos, pero mantenemos lo fundamental. Seguimos siendo la vidriera más importante del sector de la construcción en Paraguay. Construtecnia 2021, Feria Internacional de Equipamientos, Maquinarias y Materiales para la Construcción. Edición virtual del 1 al 5 de septiembre. Invita Radio La Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM.
sabe y ahí te varo Remimbi wipujarero ya saindundere yo piba Daya y posanga y parante koibukarindere yu Reja el jubio purate y bakne abañe eme Reja el jubisha el juba Paraguay ya dereta Beina añam de betama Señanga coipe, anianga que no yupente, besarai peñapeta. Oye, oh, ven, manama, shenye awi maro ve. Putum bunyane año hapen bora iku betaba. Yo abi ujuru pete peñame eva ekwe yupe. Bebe au pero wareko shenye awindo pibeiva. Amanoha arapone uwe sendi ve. Bevara pagei potane tema mo saramova. Bevara pañanda yara moral se veo me Muy pero muy buenas tardes, José Rojas les saluda, iniciamos un nuevo espacio periodístico informativo hasta las 16 horas y con una temperatura bastante elevada que nos permite iniciar, buenas tardes, la Unión con 30 grados 8, pero la temperatura, esa es la real, la que habla, no, en realidad la oficial, la real es 31 grados. Y la Dirección de Meteorología habla que esta tarde llegaría a 33 grados. A estas horas tenemos 30. Con una sensación térmica de 31 grados. En la calle debe estar bastante difícil. Y una humedad del 44% que aleja posibilidades de lluvias. Vientos del noreste a 22 kilómetros en la hora. Caluroso, cielo escasamente nublado, viento moderado del norte. Así inició la jornada laboral. En realidad con temperaturas bastante agradables todavía a la mañana temprano, pero que prometían temperaturas como esta. Cálido, cielo despejado, vientos moderados del noreste. Esto será un poco más tarde cuando el sol ya comience a perder fuerza. Es lo que nos dice la Dirección de Meteorología. Te voy a contar cómo será después, ya cuando sea madrugada del martes. Cuando la próxima semana también, el resto de la semana también, cómo se daría, eso te contaré en algún momento más en ese sentido. Doctor Luis Chamorro, él es agente fiscal. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, saludo a tu audiencia y a tu compañero. Doctor, ¿qué datos más hay sobre la muerte de un chipero, de un trabajador en el mercado de abasto? ¿Qué pasó, doctor? Ahora estamos volviendo al lugar de los hechos y estamos tomando la declaración a un testigo presencial. Y me están informando también de la policía de que estarían aprendidas ya 2 personas. Una de ellas identificada ya como Jazmín Britos. El otro todavía no tengo confirmado sus datos. Pero serían los autores. Una de estas Jazmín Britos sería la que realizó las estocadas que ocasionaron, se clavó con un cuchillo al chipero y ocasionó su muerte. Y el otro sería su cómplice en el robo de su riñonera. Ah, un episodio de robo era, doctor. Sí, quisieron robarle en la riñonera con la recaudación seguramente, o sea, con lo que él pudo recaudar en el día de la venta. ¿A qué hora fue eso, doctor? Y poco antes del mediodía.
Tenemos una información parcial, inicial, que existiría una joven de 13 años. ¿Es así? Es protagonista, digamos, del episodio. ¿Es tanto así o no todavía? ¿O todavía no tienen datos sobre eso? Eso es lo que estamos confirmando ahora. Según lo que ya me envió la policía y su departamento de informática y el prontuario que tienen de ella, porque varias veces, al parecer, ya estuvo ahí en la comisaría por distintos hechos cuando era menor. Me dicen que tiene 14 años. Al tener 14 años, ella ya es posible de una imputación, ya es, vamos a decir, imputable, de la redundancia. Claro. Y hay una investigación y una condena. Y vamos a derivar seguramente al juzgado penal adolescente. ¿En qué circunstancias se dio esto, doctor, el robo? O sea, ¿le atacaron la niña? ¿Cómo? O sea, dentro del mercado de abasto, ¿cómo fue? ¿Qué datos tiene al respecto, doctor? En una parada de ómnibus que está frente al mercado de abasto, ellos se acercan al citero que estaba sentado ahí en la parada y seguramente identifican que él estaba contando ese dinero y se sientan a su lado. Y sin que él se dé cuenta, la nena de 14 años, con un cuchillo le empieza a cortar la riñonera, pero todo eso trataban de hacerlo sin que él lo note. Después él se da cuenta y reacciona y la riñonera cae al suelo. Entonces la nena, todo esto según versiones del asesino, la nena le pasa la riñonera al cómplice y este corre. El chipero lo persigue pero no le alcanza, pero sí retrocede y le alcanza a la nena, y al alcanzarle a la nena ella le da tocada en el pecho. No. Y ahí ella corre y él queda ahí tendido. Entonces, una vez que se llama a la policía, la policía logra detener a la nena, a las dos personas. Sí, porque hay cámaras, hay muchos testigos y una nena que o sea, son bueno, no sé si el otro es mayor de edad, todavía no tengo estos datos, pero es una nena que normalmente está en esa zona y que se droga y que recorre ese lugar y le conocen todos los vendedores. Entiendo. Pero el cómplice de esta chica también está detenido, doctor. ¿Eso podría ratificarme? Sí, está detenido. Lo que sí todavía no tengo es la información, sus datos. Ajá. Porque por eso no te puedo decir su nombre, cuántos años tiene, pero sí ya está aprendido y él a él sí lo imputaríamos si es que es mayor o adolescente por robo agravado. Porque según la información que tenemos, él participó en un expediente de robo agravado, pero no en el homicidio. Sí. Ahora, ¿dónde están detenidos estas personas? Comisaría 15. La que está, sí, ya que está cerca del mercado de abasto. Comisario, ¿cuál es doctor, ¿cuál es el procedimiento a partir de este momento? Y nosotros, como te digo, estamos tomando declaraciones acá y estamos esperando el informe de la policía y de investigación de delitos que terminó su trabajo, y esta tarde seguramente estaríamos imputando por, como te dije, homicidio doloso, por robo agravado y nada más, ¿verdad? Porque según la información es que están aprendidos los autores. Ahora, el cuerpo está en la morgue. ¿Esperará algunos datos, alguna información, o ya tiene muy claro el panorama, doctor? No, el cuerpo ya está siendo entregado a sus familiares, que le daban la hija, se le entregó, inclusive tenía su billetera con dinero, documentos, eso no le sacaron, y sus familiares ya se están encargando del cuerpo. Ya llegó el médico forense. También vamos a pedir el informe. Ya nos confirmó que la muerte fue ocasionada por estas dos heridas punzantes, un arma blanca. Ya tenemos el arma, tenemos un testigo, o sea, el caso estaría prácticamente cerrado, ¿eh? Ahora lo que tenemos que ver es si efectivamente esta nena tiene 14 o 13 años para saber si la vamos a ejecutar o no. El vendedor es, o sea, la víctima es mayor de edad, es adulto. ¿Cuántos años tiene? Sí, es mayor de edad. Entiendo. Fiscal, le dejo en libertad para que siga trabajando. Vamos a estar detrás de esta información cuando vaya a tener todos los datos correspondientes. Gracias por el tiempo. No, gracias a vos también. Conversamos con el doctor Luis Chamorro. Él es agente fiscal
Dice la información, voy a complementar, que un hombre que se dedicaba a la venta de chipa en las inmediaciones del mercado de Abasto fue asesinado tras resistirse a un asalto en la zona mencionada, en la capital del país, en la frontera con Fernando de la Mora. La autora sería una niña, habla de 13 años en principio, pero queda por confirmarse eso. El trágico suceso ocurrió poco antes del mediodía, decía el fiscal, en la avenida mencionada, en la frente a al mercado de Abasto, no fue dentro del mercado de Abasto. El hombre estaba sentado en el lugar contando su dinero con el producto de la jornada laboral, y lo que se le acerca la pareja y la chica comenzó a intentarlo cortar la riñonera donde tenía el dinero, y después la atacaron. Cuando él se dio cuenta de lo que estaba pasando, intentó atajarlo al hombre que se llevó la riñonera, pero no pudo. Sin embargo, lo hizo con la joven, pero ella ahí reaccionó con un cuchillo y terminó asesinándolo. Ambos están detenidos. Según el fiscal cree que la cuestión está resuelta, pero vamos a ver cómo viene la mano posteriormente. Cira Novara, ella es activista de Ollas Populares. Cira, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, José, a vos y a toda la audiencia. Cira, contame, ¿qué pasó hoy? Una manifestación de Ollas Populares frente a Mburú Villaroga. ¿Qué pasó? ¿Podría contarnos? Sí, mira, nos estamos movilizando desde las 8 de la mañana, hicimos una convocatoria, nos reunimos y convocamos somos 100 ollas populares que estamos acá de Asunción y de Gran Asunción. Y la respuesta que recibimos fue una gran represión, ¿verdad? De hecho, cuando llegamos, la policía empezó a poner las vallas, nosotros nos mantuvimos en la vereda de enfrente a Mburú Villaroga, no en la vereda de Mburú Villaroga, ¿verdad? Y cuando ellos nos dijeron que nos mantengamos ahí, hemos respetado, ¿verdad? Y a pesar de que ellos cerraron tanto Cubillet como Venezuela, y después recibimos la comunicación que supuestamente el ministro de la SED nos iba a recibir a una reunión. Fuimos hasta allá y fue una gran mentira, ¿verdad? Era simplemente para dividir, porque después ya no pudimos ingresar en el lugar de la movilización y prácticamente las olleras quedamos divididas. Entonces, después le solicitamos y nos reagrupamos más hacia la esquina de Cubillet, y fue ahí donde empezamos a cocinar, a hacer la olla popular, y vino una gran represión de parte de la policía, con carros hidrantes y bastante golpes, ¿verdad? Están acá prácticamente, la mayoría son mujeres y niños, ¿verdad? Pocos varones son los que nos acompañaron, que son también referentes de las ollas. Y bueno, y tenemos a un compañero que estaba haciendo filmaciones, videos, Pedro Pérez, que fue tomado de espaldas. Ellos sacaron las vallas, le llevaron a rastras. Intentamos salvarle, por decir de alguna manera, pero fue imposible. Y bueno, y recibió muchos golpes. Ahora sabemos que fue derivado a Emergencia Nacional para su evaluación médica. Y lamentamos que la respuesta nuevamente de este gobierno ante nuestras exigencias de que se destine presupuesto a las ollas sea la violencia. Ahora, ¿dónde la persona, este señor Pérez, que fue violentado, según ustedes, qué saben más de él? ¿Ustedes ya conversaron con él? ¿Saben que sí, que está bien? O sea, ¿qué datos tiene de él? No tenemos, sabemos que fue llevado a rastras, que fue muy golpeado, porque hemos visto durante todo el trayecto que entraba a la comisaría, fue golpeado. Y ahora tenemos conocimiento de que él está en emergencias médicas. Le hemos consultado al comisario Aquino, acá de la Sexta, qué va a pasar con él, y él nos dice que ellos van a levantar una denuncia por perturbación de la paz pública. Pero ¿qué es lo que se perturbó cuando le decimos? Y bueno, y dice que él fue uno de los que prendió el fuego.
pero el fuego que se prendió era para cocinar y hacer la olla popular, y aparte él ni siquiera estuvo metido en eso. Son las señoras de las ollas las que se encargaron de todo el proceso, ¿verdad? O sea que es una manifestación más de la violencia de este gobierno corrupto, ¿verdad? Que hace un año, recordemos que este gobierno no firmó la ley de ollas, que tuvo que ser promulgada porque el Senado y diputados aprobó, claro, ¿verdad? Entonces, a los un año el presidente tiene la posibilidad de reivindicarse de alguna manera y vetar la ley de consolidación, el presupuesto a la ley a las ollas populares, sí, que estaba previsto $5 millones. Ahora, Cira, ¿qué van a hacer? ¿Qué tienen previsto en este momento? Nosotros hasta el momento seguimos acá movilizados. Si bien tenemos un espacio sumamente limitado, porque la policía nos ha rodeado en el patio baldío que está frente a la comisaría, le pedimos a las otras referentes de ollas populares que se vengan acá, que nos juntemos. Nosotros exigimos en primer lugar la liberación de Pedro Pérez, y exigimos al gobierno que vete parcialmente la ley de consolidación económica, o en caso contrario que destine presupuesto a la ley 6603 de ollas populares, que sigue vigente, pero sin presupuesto. Que incluya la ley, o sea, el proyecto de las ollas en el proyecto de ley que quieren, o a la ley que rechazó, digamos, a las ollas, o quieren una ley particularmente para ollas. No. Si el poder diputado, ¿verdad?, ha sacado el presupuesto de la ley de consolidación económica. En la ley de consolidación económica figuraba $5 millones a ser destinados a la SEM para las ollas populares. Sí. Eso la Cámara de Diputados ha sacado, ha anulado, ha borrado. De esa manera se va al Ejecutivo ahora, ¿verdad? El Ejecutivo tiene 12 días para vetar, aprobar, vetar parcialmente esa ley. Y lo que exigimos es que el gobierno central, Mario Abdo Benítez, vete esa ley y vuelva entonces a Senado para que se reincorpore los $5 millones previstos a las ollas populares, ¿verdad? Sí. Ahora, la otra opción que tiene, si no quiere vetar esa ley, es que existe una ley de ollas populares, que es la ley 6603, que ha quedado sin presupuesto, ¿verdad? Esa ley sigue vigente. Entonces, si no quiere vetar esa ley de consolidación económica, que destine recursos a la ley de ollas populares. Claro, además la ley de ollas populares, si ya está y no tiene recursos, de poco les podrá servir a ustedes también con eso. Claro, por eso la ley sigue vigente, pero no tiene recursos presupuestados de Hacienda. Ahora, yo estoy un poco confundido y quiero que me aclares un poco, Cira. ¿Vos te acordás que en el presupuesto pandemia le destinaron a emergencia nacional $15 millones? En esos 15.000 millones de guaraníes. Perdón. 15.000 millones de guaraníes. De ese 15.000 millones no entraba, digamos, presupuesto para ollas. No, ese presupuesto que haces mención es en el marco de la ley de ollas populares, de la ley 6603. Sí. La ley 6603 decía que se tenía que destinar recursos a la SEM, 15.000 millones, al INDI, 10.000 millones, y al Ministerio de Desarrollo, 10.000 millones, para las ollas populares. Sí. Esos 15.000 millones de la SEM, nosotros no tenemos la rendición de cuentas.
pero sí recibíamos a partir de diciembre, hemos recibido, aparte de insumos secos, carnes y algunas verduras, ¿verdad? Muy pocas. No en la cantidad suficiente como para alimentar a 100, 150 personas, pero por lo menos recibíamos. Esos recursos, dice la CEN, que se terminaron, los 15.000 millones acabaron. Entonces, por eso es que ellos han dejado de suministrarnos los insumos. Ni siquiera insumos no perecederos estamos recibiendo ahora. ¿Y cómo se mantienen, Cira? ¿Cómo están trabajando ahora? Y actualmente lo que estamos haciendo son algunas actividades de recaudación, o si algunas personas tienen harina que les sobró, fideo, hacemos tortillas con fideo, hacemos poroto con tortilla, y manteniendo varias ollas dejaron de funcionar por falta de insumos, ¿verdad? En su mayoría. Y bueno, y esa es, pero ya no estamos cocinando todos los días porque no tenemos los insumos necesarios, ¿verdad? O compramos puchero de pollo, cosa que algunas personas, algunas familias de alto poder adquisitivo le da a sus animales. Eso es lo que nos alcanza muchas veces para comprar y sostener las ollas por lo menos para dar de comer algunos días, ¿verdad? No, es lamentable la situación. ¿Cuántas ollas en total son? ¿Cuántas ollas en total son? Acá actualmente movilizando no somos 100 ollas, pero existen más ollas que no están dentro de nuestras organizaciones, ¿verdad? Acá estamos organizaciones de la articulación de ollas populares, de el Movimiento Patria Nueva y otras ollas que dependen de una organización del hermano Juan, ¿verdad? Que está hacia la zona de acá del Botánico. En total somos 100 ollas, pero hay muchas más ollas que funcionan o funcionaban y que hoy ya no tienen insumos. Ahora, finalmente, Cira, ¿van a tratar de dirigirse a quién ahora? Con la manifestación de ahora, ¿van a volver a Emergencia Nacional para tratar de hablar con el ministro Roa? ¿Van a ir al Congreso? Mira, ¿Cuál es el plan? Nosotros acabamos de hablar, vino acá en la comisaría, lastimosamente no tuvo el coraje el señor Curita de venir acá donde están las olleras, y nos convocó recién en la comisaría sexta para una reunión. Y lo que él plantea es que tenemos que ir a exigir al Parlamento. Pero no es eso lo que corresponde. El Parlamento ya hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Con una gravísima decisión de parte de diputados. Ahora está en manos del Poder Ejecutivo. Y lo que le hemos manifestado al señor Curita, que es jefe de gabinete de la SEM, que ellos, como Secretaría del Ejecutivo de la Presidencia, tienen que exigir, manifestar y llevar nuestra voz de que Presidencia tiene que vetar esa ley. Claro, ahora, pero acá hay dos situaciones que yo creo que tendrían que también evaluar, porque si en la ley de adecuación económica se sacó, digamos, ese fue el error que ustedes dicen que cometió la Cámara de Diputados, es probablemente porque ya exista, digamos, una ley de ollas. Lo que yo creo que seguramente va a ocurrir es que se deberá exigir o deberá buscar un mecanismo para dar recursos a la ley de ollas. Eso ya queda en potestad y del Ejecutivo. Nosotros lo que exigimos es que las ollas sigan teniendo presupuesto. Claro, ya sea por uno u otro. A través de la ley de consolidación, sí, o a través de la ley de ollas populares. Exacto. Pero el presupuesto se tiene que destinar a las ollas. Exacto. Eso es lo que exigimos. Exacto. Sí. Yo pienso más o menos lo mismo. Cira, gracias por el tiempo. Nosotros seguiremos la noticia, a ver cómo viene la mano y vamos a ver cómo termina. Gracias por el tiempo. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Cira Novara, ella es activista de ollas populares. Se movilizaron hoy, tuvieron un encontronazo con la policía. Un detenido que estaba grabando
los que ocurrían esas manifestaciones y que según dicen lo que dijo Cira Novara, él fue muy golpeado y que está en este momento en emergencias médicas atendiéndose. Eso vamos a verlo posteriormente y ratificando si es que se da de esa manera. 13:59, es momento de una primera pausa, ya volvemos enseguida. La Unión R800 AM. Más potente, más efectiva, más rápido, lo más nuevo, lo mejor. Te dicen muchas cosas, pero vos y todo Paraguay sabe. Para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales.